Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, donde cada lunes Adrián y yo les recordamos que nos conocimos en internet. Puntualmente nos conocimos en Twitter, donde pueden encontrar a Adrián como @AdriánM10 y donde yo estoy como @BandidoDiamante. Y el Twitter va a ser un tema muy importante porque hoy nos acompaña la personificación de la cuenta de Twitter que mejor representa la ciudad de Monterrey, el humano que simboliza un sentimiento que no se puede entender en la Colonia del Valle. Con nosotros, Monterrey Out of Context. ¿Cómo va todo, cabrón? Hola, güey. Bienvenido a Monterrey Out of Context. Bueno, es sin context, porque ahora sí tengo un contexto que es un podcast, güey. Espérate. De hecho, sí, tienes toda la razón. Toda la razón. De hecho, a veces me regañan de que, oye, le estás poniendo contexto a las imágenes, no mames. Y de que, güey, pues es que... Explica ese pedo, por favor. O sea, mira, ¿cómo es una cuenta? ¿Es como las otras cuentas out of context? ¿Hay un manualito de llevar una cuenta out of context? ¿O cómo es? Mira, las cuentas out of context nacieron basados en series. Por ejemplo, no sé, The Office o Parks and Recreation. Sí, lo que agarraban es la screen cap de un momento de la serie que fuera de contexto de la serie, güey, suena como absurdo o ridículo. Y que solo alguien que la ve la puede entender. Ajá, exacto. O si tú la ves sin el contexto, puedes entender otra cosa diferente, ¿no? Ajá. Entonces, ya eso empezó a escalar y empezó a usarse en otras cosas. De que salía David Bowie out of context, sí. No sé, una Metallica out of context, etc. Se hizo un mame, ¿no? Y yo, pues, o sea, yo soy súper asiduo de Twitter y, pues, ahí te aparecen un chingo de cuentas que son de out of context. Y de repente veo una cuenta que se llama Mérida out of context. Ah, sí. Y veo un chingo de contenido de ¿Mérida o cómo? Mérida. Mérida. Mérida, Yucatán. Ya, sí. Y yo, que, güey, qué pedo. pedo. Había panuchos. Sí, que... No, y es de que te da un chingo de risa, güey, porque aparte los güeyes tienen un acento muy particular. Suben audio, suben fotos, suben noticias. Y dije, güey, al chile, de que si Monterrey tuviera una out of context, se la pelaría a la de Mérida bien cabrón, güey. Porque da para un chingo de idiosincrasia, para un chingo de cosas bien extrañas, bien sui generis. El de Chihuahua y en Facebook, porque también hay en Facebook out of sí, context. ¿O me claro. equivoco? Sí, de hecho también tengo, pero como ya no me meto a Facebook nunca, güey. Ya nunca la uso. Y la que sí uso son las de Twitter y la de Instagram. Que son más o menos las redes sociales que yo en mi vida personal sí las uso más. Ah, güey. Entonces fue que, güey, de que... Y aparte tengo un grupo de WhatsApp de mis amigos, como todo mundo tiene grupos de WhatsApp, de que, güey, si juntas todas estas pinches mentes, güey, tendrías de que todo el pinche contenido de la cultura pop regiomontana. Entonces dije, güey, en chinga, güey, ¿qué pedo hay que hacer esta cuenta? Y la madre de que se me ocurrió, güey, estaría bien chido, güey, aquí está la contraseña, güey, métanse, güey, error, güey, qué terrible error, güey. Que nadie entendió el concepto, güey, porque, o sea, subían cosas de Monterrey. Así, pero el chiste... la gente andaba subiendo cosas con contexto. Con contexto, güey. No con contexto, en el sentido de que... ¿Por poner un ejemplo? Por ejemplo, una foto de Adal Ramones, güey. O sea... porque es de Monterrey. Ajá, Adal Ramones sí es de Monterrey, güey. Pero la idea es subir... Yo lo que considero el concepto de Monterrey Out of Context es una imagen de Monterrey que para la gente de Monterrey sería algo normal o algo que conoce y entiende. Sí. Pero fuera de Monterrey, nadie entiende qué chingados Diego Santoy es sacando la lengua, güey, con sea, Erika Cos dándole un beso, exacto. Sí, por ejemplo, Tecatemán. O sea, tú vas de que tú llevas a tus primos... Está en buenas manos esa cuenta, ¿eh? Está en buenas manos. Tu primo va... Tú llevas a tu primo a la Macroplaza y vas caminando y es de que vas por Morelos y es de que... Güey, ¿qué pedo con ese güey? Está vestido de Tecatemán. Sí, es Tecatemán. Sí, desde que, güey, no hay más ¿Y por qué no hace el escándalo, güey? Desde que, güey, ¿por qué pedo, güey? ¿Por qué no lo detienen? ¿Cómo permiten este pedo? O puede ser de que le paga FEMSA o algo. O qué chinga... Pues no sé, güey. Así es Monterrey, así está este pedo, güey. Sí, hay muchas cosas. Ahora me vienen a la mente muchas cosas que podrías poner en esa cuenta, güey. Claro, empezamos... Claro. La primera imagen, la imagen que inauguró Monterrey Out of Context es una imagen de Roberto Hernández Jr., güey, con una bolsa que dice no vuelvo.
Sí. frente de un anuncio de carta blanca, güey. Es de que, ¿por qué un güey está en la televisión, güey? Con una bolsa que dice no vuelvo, güey. ¿Por qué trae una playera de Tigres, güey? ¿Por qué está patrocinado? ¿Por qué una empresa seria, güey, le mete dinero a una televisora, güey? Que pone un güey con una bolsa en la cabeza, güey. O sea, No tienes idea, güey. Sí, Pues claro, hay güey. todo un... ¿Quién toma la cerveza, carnal? O Todos sea, unos sí, hilos sí ahí sí podríamos llegar a el por qué, güey. Pero sí Sí. entiendo tu punto. Es de que, o sea, güey... pero ¿Por son, qué son como tiene una 17 bolsa? preguntas que te haces Sí, y luego, no, claro, y luego güey. ya lo ves. Y si es una persona de Monterrey, ok, es Don Sí, Robert, güey. que para quienes nos están escuchando nada más en Spotify o en las demás plataformas, así es como nos acompaña el vestido el día de hoy, güey. Ah, sí, Estás con, sí, hay con mucho el jersey de Tigres y con la bolsa de no vuelvo puesta en la Estoy cabeza. personificado gracias aquí a nuestro conductor. Bandido, acabas de Sí, dar en pero- el punto, porque sí, exacto. Si Sí, nos sí. están escuchando por Spotify, disculpen que hasta ahorita aclaremos que nuestro invitado, Monterrey Out of Context, tiene una bolsa en la cabeza. Así es, está como, no anónimo precisamente, pero sí escondiendo su, Sí, mi su identidad rol. no es secreta, está velada. Es Sí, diferente. Ay, exactamente. güey. Está velada porque seguramente tu tono de voz lo reconocerá alguien, algún amigo de esos Sí, del grupo claro. de WhatsApp que mencionas. Lo que sí es que si te la estás pasando mal, nosotros no lo vamos a saber. Eso sí. No hay Nomás mucha, sabemos que no vuelves, güey. Creo que... no hay mucha emoción que puedas mostrar, güey, a No. través de ese cartón, cabrón. No, y aparte, no, tengo una voz muy chismosa, güey. O sea, Sí, exacto. O sea, de que, tengo una voz muy chismosa y ya se está. dan Sí. cuenta luego. Vas a empezar a decir, ya está. Oye, porque la única cuenta que sigues en Monterrey Out of Context Es es a a Don don Robert. Roberto Hernández Jr., güey, que en paz descanse. La original. de Don Robert. La original. Ok, ok. Sí, Sí, que de ya hecho, no- este es un mame de Twitter. O sea, es muy sui generis de Twitter que hay cuentas parodia que nada más siguen una cuenta. Y yo me uní a ese mame. Por ejemplo, la película de Cats, que está basada en el musical, solo sigue una cuenta. Y esa cuenta es un rayo láser. Es Pues, estrategia, lo hizo esa Bad Bunny y Rosalía, güey. Se siguieron mutuamente, solamente, exclusivamente durante un momento y se tuitearon y de hecho todos los seguidores de ambos estaban vueltos locos. Sí. Sí, eso O es, sea, nada es más- algo que ya Claro, claro. te da el aura de exclusividad. O sea, es Sí, una el, estrategia, güey. el 1 o el 0, ¿no? También es muy Sí, típico. sí, sí, de sí. alguien que no sigue ninguna cuenta. Y en Instagram sigo nada más a una cuenta y es a Don Mario Castillejos Valle, güey. Híjole, que en paz descanse. Que en paz güey. descanse, o sea, a raíz de su partida fue que retomé también el Instagram, que lo tenía ahí muy abandonado, Ujú. porque, pues es que, la verdad es que creo que la cuenta funciona muy bien en Twitter Ujú. por esta idea del quotation, ¿no? O sea, que Claro, tú güey. citas a la imagen y tú ya le das el contexto. No sé si estés de acuerdo que fue una de las mejores implementaciones de Twitter en los últimos 5 años. Que venía Claro. a la baja, Exacto. la plataforma. Y primero 240 caracteres y eso... O Sí, 280, ¿no? 240. 280, de 140 a 280. A 280, es correcto. Y después esto de poder citar incluso con GIF imagen le da un plus y Claro. le dio vida mucha a un... Yo digo, soy asiduo también, me encanta Twitter y para mí es de lo mejor que le han hecho en los últimos 5 años. Sí, y en realidad le estás dando al poder al usuario a poder contextualizar las Sí. cosas y darle el sentido del humor que él quiere. O sea, tú Exacto. puedes leerlo como algo positivo o como algo negativo. Yo lo que al principio no quería que fuera como una cuenta de nostalgia. La verdad es que últimamente sí se me... como que... Se ha tenido algunos por ahí se de ha tenido unos... sí... Oasis por ahí. Sí, unas cosas que ya no son tan... El concepto original se ha ido desvirtuado también porque pues tampoco hay tanto contenido y sí me gusta mantener una regularidad, estar ahí diario. Es que te puedes ir de pronto hasta por colonias, güey. O sea, hasta Sí. en Monterrey hasta por colonias hay humor, cabrón. Claro, Sí, sí, claro. que Pones lo, así, lo güey. haces un poco, ¿no? La Torre Claro. Eiffel que está, no sé si en Santa En Catarina o en Apodaca. Apodaca. Está en Apodaca. Podacas, Sí, güey. y una estatua de libertad también Y por trato, ahí. sí, trato de ser inclusivo y tratar de como poner cosas del norte de Monterrey, del Ya. sur de Monterrey. O sea, de repente me mandan cosas que yo no entiendo. O sea, que dices, qué chica. Y ok, este pedo está en el... ¿Cuántos seguidores tienes, Monterrey? Ahorita tengo como 27,500, Ok, una ya. cosa así. Ya. O sea, estamos tirando a los En un 28,000. año, cabrón. En un Más año. o Fue muy menos. extraño. Friegues, Sí, güey. sí. Sí, fue tuviste muy un boom. extraño. ¿Qué publicaciones fueron las que te dieron o sea, cuáles fueron tus booms? La hamburguesa. Tus tweets, La exacto? hamburguesa. ¿Sí? La hamburguesa de pusiste? Gómez Morín. Ah, En Gómez Morín. buenísima, Bueno, cabrón. para la gente, Maestro. también hay que contextualizar a la gente que no es de Monterrey. Ah, sí, claro, claro. es de San Gómez Pedro. Morín es una avenida, es de las avenidas, creo que es la avenida principal de San Pedro Garza García. Sí, Y sí. ahí, hasta hace como 2-3 años, había un edificio con forma de hamburguesa. Sí, así es, un ¿Del restaurante. Río? ¿Era No, de- Burger no, Army. Burger Army. Burger Army. Sí, sí, sí. Sí, que que después, luego... Punto de Valle, fino y se la chingó. sí. El capitalismo, pues. Bu- Recuerdo sí, que lo quería bu- comprar... Uh,
Los mismos güeyes que compraron... El Woodstock, El sí. Woodstock, que Que compraron el quería David y el demás, David. ¿no? Y también. No Sí. sé si compraron o no la hamburguesa, güey, finalmente. Porque hubo notas donde salía de que... Creo que sí le ven... Güey, pero es que no puedes... Estamos hablando de ese pedo. Realmente no puedes... O sea, si tú lo piensas Genial, ya... estratégicamente, ya... Logísticamente, ingenierilmente, güey. O sea, ese pedo tiene cimientos, güey. No te la puedes... O sea, no es... Que no es tan fácil. Sí, o sea, no es exacto, como no es- que no te lo vas a... Es más, debe ser más es complicada la eso, güey. logística de mover la hamburguesa que el traslado de Chamú. No sé cuál de Willy. De Willy. ¿Te acuerdas No, que Chamu, Chamu Chamu, no es es la- Chamú, que lo Willy cubrió es la Adal película, Ramones? ¿Te sí, acuerdas que lo exacto. cubrió Adal Sí, sí, Ramones sí. en Reino Aventura? Yo güey? me acuerdo, güey. Lolita No ya, mames, güey. güey. Todo el mundo llorando. así de que, güey, no mames. Debe ser más costoso trasladar la hamburguesa. Nah, pero hay así templos de bloque por Que, bloque, güey. por cierto, nunca probé, güey. Nunca probé. Nunca esas probaste hamburguesas. esas hamburguesas. ¿Ustedes las probaron? Son de Una esas vez, yo. como Sí. más Yo creo que tradicionales no. que tienen jamón. Jamás, y güey, ese pedo, y jamás, aguacate. cabrón. Y vaya que era, digo, una atracción que me imagino de morro la veías y llévame ahí, güey. Aquel Claro. que creció en Fuentes del Valle debió haber ido mucho. Pero yo nunca fui, güey. De hecho, hay Burger Army, o sea, es una cadena y todavía existe. Pero no... Burger Boy también fue aquí famoso, pero Claro, se sí. nos fue. Pero no, bueno. En es antes épocas de de nuestra papá, generación. diferente. Así de es. los boomers. Sí. Y yo veo también que el tipo de post que haces de lugares físicos, güey, tiene un chingo de impacto. correcto. O sea, la calle en sentido inglés de la del Valle, güey. Ajá, como- Las casas Las sobre casas pilotes, patonas, güey. Las casas patonas. Sí, güey. Que de es hecho hasta- una chava... De hecho, un post también súper popular fue la chava que se disfrazó en Halloween de una casa patona, güey. Sí, O sí. sea, una morra de que puso pilares y se disfrazó. Y la otra, me dio mucha risa que al final arriba te ahí que Monterrey of Context, o sea, como si fuera... Sí, de o una sea, no se publicación, disfrazó de sí, una sí. casa patona, se disfrazó de un tweet de una casa patona. O sea, los niveles Sí, de... güey, estuvo chingón Los ese- niveles ese de disfraz. meta que alcanza estuvieron muy chingones. Y yo creo que es eso, o sea, tú puedes... lo que la gente asocia con Monterrey a veces es con... La absurdez con Monterrey, pues multimedios y, Sí, güey, y claro, güey. la cuestión cultural. Pero yo creo que a final de cuentas lo que más nos llama, pues es la cosa física. Sí. Porque tú, pues vives tu vida y tú están las casas patonas. Pero pues están ahí. Pues nosotros estamos muy acostumbrados. Y no es hasta que te muestran una fotografía fuera del contexto Sí, de Monterrey cabrón. Hasta que que alguien le lo dices, señala, güey, claro. qué pedo que hay unas pinches casas ahí levantadas en medio del... Bien cabrón, bien Entonces, cabrón. y yo creo que por eso funcionan muy bien, porque como tú siempre los ves de que en parte de tu vida, nunca ves te, y no los nunca te registras, ¿no? detienes a registrarte y pensar de que, Sí, cabrón. güey, qué pedo que existe un David, güey, hay una fuente de un Yo creo David, que güey. la Casa de los Tubos también otro pedo La bien, Casa de bien los out of Tubos. context de Monterrey, Extrañísimo, güey. extrañísimo, güey, Pedo sí. que solo un regio podría entender, Sí, güey, cuando ajá. lo muestres. Y bueno, otra cosa, espero que no haya bronca decirlo, güey, pero pues tú eres arquitecto, güey. También Es correcto. entiendes Sí, no, no. ahí que hay un peso en lo que significa la edificación para la identidad de la ciudad, güey. Sí, y yo creo que me da mucha risa porque, como te decía, güey, que yo empecé mi cuenta porque conocí, por la cuenta de Out of Context Mérida, que por casualidades de la vida, no tan de que nos empezamos a mensajear, conocí a la Out of Context de Mérida y también es arquitecto. O sea, como que Guau, ahí cabrón. sí, hay ya una- me parece. Y Güey. creo que también, o sea, yo de las cuentas sí más o menos que considero como modelos a seguir también Museo Mexicano del Internet. Sí, como Que es como, sí, lo he visto. es como Buenísimo, buenísimo. el role model, eso quiero ser. También creo que también es arquitecto Ya, el- güey. O sea, va o de sea, la como mano que de hay un una- sentido estético, güey. O sea, de... un sentido Hasta en las estético. publicaciones. No, y- Hay un sentido de la identidad urbana. O Sí, sea, porque cabrón. al final de Identidad cuentas... urbana. Ese pedo exacto, clave, güey. Sí, Entonces, Y la sensibilidad, yo creo también, ¿no? Que... creo que sí. hasta paisajismo, güey. O sea, sabes hasta qué Güey, foto poner, güey. el mejor paisajismo, o el paisajismo más Monterrey Auto Context es la entrada a Santa Catarina, güey. Sí. O sea, que ahorita pusieron Santa Catarina, Catarina, güey. En el clásico ponen de que las playeras gigantes. O sea, una cuestión de la estética regia, güey, que yo o sea, a mí no me gusta particularmente, güey, pero pues es muy de aquí, güey. Somos bien pinches toscos, güey. Somos... Pues rancheros, como dicen, ¿no? Pues Somos rancheros, muy poco toscos, sí. exquisitos. O sea, la macroplaza, güey, es como el pedazo de arquitectura más brusca, güey, más tosca, güey, del mundo, güey. Pero pues es nuestra, güey. Es de aquí, güey. Y es un lo traes reflejo aquí. también del carácter del norteño, ¿no? En este Es caso. correcto. güey. Sí, y, o sea, no puedes evitar mostrar quién eres, al final de cuentas, ¿no? Y cuando alguien más lo ve, ya con lupa, güey, ya es cuando te da risa, güey. De que, güey, qué pedo que son así, güey. Qué pedo que
tu televisión está plagada de botargas, güey. De gente, o sea, gente de 5 metros, güey. O sea, ¿cómo alguien, o sea, ve el fenómeno de Beli y Beto, güey. O sea, como un Sí, morrito de cabrón. 1 año, güey, empatiza con un güey que tiene la cabeza de este pelo, güey. De como un Asócialo- metro cúbico de Asócialo, Monterrey, cabeza, güey. con lo que decías antes de comenzar el podcast y donde te dije, detente. Creo que esto lo tienes que tocar en el podcast y es con la cultura centralista de la capital, güey. Es correcto. O sea, Sí, el regio responde bien a eso. Me Sí. interesaba lo que decías. Claro, a ver. Yo lo que me he percatado un poco, o sea, ¿por qué funcionan multimedios? ¿Por qué chingados la gente se queda viendo eso? Y pues es que, o sea, tú ves a cualquier fonda, güey, cualquier supercito, güey. Está ahí María Julia, güey, con el compañerito, güey. en consultorios médicos. Claro, en todos lados, en todos Están lados. esperando, o sea, güey, con ese pedo. O sea, güey. multimedios es el equivalente a una TV Notas, güey. O sea, o sea, ¿por qué tú te sientas en la sala de espera del dentista y pues agarra la TV Notas, güey, porque está... Güey, qué la chévere. Agarra la TV Notas porque está flashy, güey. No quieres pensar, güey. Exacto. O sea, la gente está jalando, güey, ¿no? La gente no está pensando, güey. La gente está jalando, güey. Y yo creo que, digo, tampoco es como que allá la televisión de la Ciudad de México sea muy No, diferente, no, güey. no. Es cumbre más, cultural, es sí, un no. poquito más fina, güey, pero... No, y de hecho, en todos los países tienen televisión. La Sí, televisión abierta güey, en general es la así. televisión de Japón, güey. Güey, basta verla. O sea, Que la me televisión... encanta. Y hay Sí, el épocas, primer hay mundo, países, güey. por ejemplo, México tuvo su país en televisión, fue pionero, por ejemplo, en el melodrama, cabrón. O sea, hay mucha Sí. historia de televisión. Aquí mismo se inventa la televisión a color. Bueno, es un ingeniero mexicano quien lo hace. Y aquí hay mucha historia en cuanto a eso. Tiene sus épocas. Yo creo que, por Sí, ejemplo, ahorita claro. los turcos están haciendo novelas increíbles. Sí, cabrón. de altísimo nivel, pero las mexicanas Exacto. históricamente... Históricamente Pero- son producto de exportación. Y bueno, Totalmente de acuerdo. yo lo que... Yo a la hora de estar como filosofando ahí en el rato, según esto, es que la cultura está sumamente centralizada, güey. Ujú. Entonces, una persona que está viendo el canal de las estrellas, de aquí, que es de aquí de Monterrey, pues nunca se ve reflejado, porque es una idiosincrasia del centro del país. Y no que sea muy diferente o lo que sea, pero no se ve reflejado. Y solamente prende la televisión donde hay un güey que está hablando así, porque él habla así. Entonces, digo, no que yo hable... Yo también tengo acento regiomontano, pero... ¿Por qué alguien va a escuchar a alguien que no está hablando como él, que no se vea como él, que no piensa como él? Claro. Pues obviamente va a encontrar la única alternativa dentro de las opciones que existen, ¿no? Entonces, la gente siempre se va a estar buscando a sí misma en un medio. Entonces, Claro, yo creo y que eso sobre funciona todo bastante aquí, en multimedios. con cómo funciona multimedios, sobre todo en la barra de entretenimiento, Ujú. pues se identifica totalmente con el lío o con el conflicto que está viendo. Se ve Claro. reflejado en él, se ve envuelto en él, incluso Ujú. toma partida del conflicto y eso lo alimenta, güey. Sí. Claro. Lo alimenta porque es algo muy sencillo, porque es solo sentir, no pensar, güey. Ujú. No quiero que me pongas a usar la mente, cabrón. Como Que- escapismo, de cierta manera. Es un Exactamente, escapismo. güey. Sí. Y hay un sentido de costumbre también, yo creo. Bueno, a mí me sucedía, güey, cuando en hora de comida en mi casa ponían María Julia, güey, y yo al principio me quejaba, güey. Era de que no, güey, ¿quién chingados quiere ver claro. eso? Y al paso del tiempo, de los meses y luego de los años, güey, luego era, no va a estar María Julia porque se va de vacaciones. Y yo, chingado, güey, de que Es el hábito, la quiero ese es ver, el hábito de güey. Sí, Es sí. el hábito. Ese es el hábito de sintonía. Y ahorita incluso te diría que para mí, güey, es de las mejores bromas de Tigres y Rayados que vamos a encontrar. Sí. El mame del compañerito y del compañerito María María Julia es de lo güey, mejor, güey. creo que lo más... Yo he puesto como Pues 16 cosas es muy relacionadas al sencillo, tema, güey. Claro, güey. Para el regio también, Tigres y Rayados es más, para el animador, para el conductor, para el payaso. No hay mejor... Escuela, creo que no hay mejor breaking joke así como que para que decir quién Tigre, quién Rayados. O sea, aquí polariza, güey. Es algo muy sencillo. Y también tiene mucho que ver con que el regio es como muy orgulloso. Sí, claro, güey. Entonces, eso no se da tanto. Pues el Chivas América, pues no tiene ese sabor porque al final geográficamente no está concentrado, ¿no? Exacto. De hecho, salió una encuesta, creo que fue en Nación 321, no sé, que venía la distribución de las aficiones de México por entidad federativa. Ajá. Y más o menos en todas, los 4 grandes, por así decirlo, de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, acaparan como 50% en casi todos los estados del país, excepto en Coahuila y en Nuevo León. Claro. En Coahuila es, no sé, el 25% y en Nuevo León es de que 8%. Sí, O claro. sea, es realmente un outlier muy cabrón. Sí, bien cabrón. Y
Y también tiene que ver como un poco con la separación geográfica. Yo creo que tiene mucho que ver. Sí. Y sí me... No, totalmente de acuerdo. Y también yo quería hacer énfasis lo platicaba hace unos días con mi amigo Alex Pelayo, analista deportivo que trabaja en Miami, pero me decía, le platicaba de Don Robert, güey. Y él me dijo, sí, güey, de que lo ubicaba perfectamente y todo, porque le dije, es que, güey, en su momento trajeron a Ángel Fernández, güey. La competencia trajo al Perro Bermúdez, güey, a intentar hacer un contrapeso. Todos, y no, güey. O sea, aquí, güey, mandaba a Don Robert, güey, porque, como dices, te identificas con él, a pesar de que para mí también cuando supe que Don Robert no era regio fue como, güey, que no es de... No. que no es de Monterrey. Pero que pues bueno, una revelación era regio por también. adopción, ¿verdad? Es exactamente, güey. A ver, güey. Yo no soy de Monterrey. No eres de Monterrey, cabrón. No, güey, no soy de Monterrey, soy de Tampico, güey. Bueno, pero por adopción se puede decir. Sí, tenemos... y creo que también por eso... Uno se vuelve regio, sinceramente. Sí, es regio por adopción. Yo llegué aquí a los 4 años, güey. Eres regio, güey. Y pues soy regio. O sea, pero sí, no nací en Monterrey. De hecho... Como Rob Schneider. Exacto, igualito, güey. Por favor. Sí, güey. Tenía mucho el regio por adopción, güey. No. Nicolaita, cabrón. Y creo que también por eso, creo que siempre he visto Monterrey out of context, güey. O sea, siempre lo he visto, siempre se me han hecho cosas bien extrañas, güey. Por ejemplo, la primera cosa Monterrey out of context en mi vida, güey, fue cuando tenía como 6 años y fui a la casa del vecino, güey, y me presentó a su tía. Y yo, es la hermana de tu mamá. No. Y yo, ¿cómo, güey? Sí, es mi tía. Y yo, pues no. ¿Quién es, güey? O sea, ¿quién es? No, es una amiga de mi mamá. Entonces, no es tu tía, cabrón. Sí. De que, güey, o sea... De cariño, ¿no? Y la explicación de todo regio es que es de cariño. De cariño, pero, claro. Me encargaba de chiquillo. Sí, güey. No, mamá, sí, güey. Y a veces güey, me ha tocado ver de que llaman a sus suegros tíos, güey. A los suegros y tíos está cabrón. ¿Qué pedo, güey? O sea, es algo... Porque también el regio tiene esta... No sé si es calidez, güey, pero te quiere hacer parte de... Es muy... Es buen anfitrión, creo, el regio, güey. Sí, no sé, creo que va de la mano de decir... Si te digo señor o señora o de cualquier otra forma, sin existir ese lazo al menos invisible, pues me voy a sentir que te estoy incomodando o algo, güey. No, incluso... Acá por eso es primo. Era lo que te iba a decir, con alguien desconocido primo, que lo haces parte de... Y hasta puede ser alguien que... Y muy probablemente sea tu primo. Lo haces parte de viniendo de un regio. Muy probablemente sea tu primo. No, te coges a tu primo. No es cierto. No, discúlpame. No. Pero, mira... Pues cada quien... Ahora que hablabas, por ejemplo, de geográficamente, o sea, si uno sin ahondar, porque pues también no conozco al 100, pero geopolíticamente hablando, el poder en los países se concentra en el norte, ¿estás de acuerdo? El sur, bueno, el sur siempre es esa... geográficamente el sur como que son las depende por en país. Italia, por ejemplo. Depende por país, pero... Exacto, claro, no es una regla, pero... Pero en el caso de México sí. En Estados Unidos está en Washington, donde las 13 colonias se asientan primero. Aquí en México no es la capital, pero el poder, realmente la industria como tal, es Monterrey el que termina siendo punta de lanza tal vez en el país, con el vidrio, el cemento... Sí. Pues no punta de lanza, pero destaca por eso. Es una ciudad que destaca muchísimo. Y porque hoy se puede palpar una rivalidad con chilangos, pues no sé si qué tan amistosa, pero en redes sociales y fuera del termómetro, pues puedes ver que hay mucha distancia en cuanto a ideologías, cabrón. Muchísima, sí. No nos bajan de mochos, no nos bajan de provincianos, en el sentido de que no, pues como que la cultura no nos salpicó exactamente. Y como que no les cae el 20 que hay muchas cosas que simplemente no comparto con ustedes, ¿verdad? Claro. Sí. Como el salir a marchar, güey. Sí. Ahora que estamos acá, güey, hacer una marcha es un pedo, güey. Tienes que dar, güey. Y fíjate que, o sea, incentivos o algo. A mí se me hace, es parte del orgullo, güey. Sí. Yo a veces asocio un poco a Monterrey con un personaje, güey, de las caricaturas, güey. Con Vegeta, güey. Ay, cabrón, a ver, güey. ¿Por qué? Güey, porque el güey, El príncipe Saiyajin. El príncipe Saiyajin, güey, pero es el príncipe de nada, güey. Sí, o sea, es el príncipe de un planeta que explotó hace un chingo de tiempo, güey. Pero él cree que es verga por eso, güey. Y no es cierto, güey. El güey no es verga por un planeta pedorro, güey, que explotó hace un chingo de tiempo. Pero en ese orgullo del regio está el éxito, güey. O sea... Pero su verdadero orgullo no debería ser su pinche legado extraño, güey. Su orgullo es de que el güey, todo lo que se propone lo logra, güey. ¿Napa es Saltillo? Probablemente. Chavos, definitivamente es Chiapas, güey. O sea, no. Es muy buena. Oye, sí, está bueno lo de Vegeta. Entonces, güey, yo a veces, güey, no sean tan orgullosos, güey. No coloquen su orgullo en cosas absurdas. Sí, porque eso también lleva
a la cerrazón, güey. A una no mentalidad escuchar, independentista en estos Claro, tiempos que... retomando a Santiago Vidaurri. O sea, si uno ve, por ejemplo, a la mí me situación en preocupa un España, poco eso. en Cataluña, pues, no es una cuestión que sea para tomar a la ligera lo que está pasando. Y fíjate que, digo, nada, yo tuve la fortuna de vivir en Alemania, güey. Uh-huh. Y es un pueblo súper orgulloso, güey. Pero ellos agarraron su orgullo y lo utilizaron de manera completamente equivocada, güey. Pero aprendieron, güey. Claro. O sea, aprendieron de... No somos chingones por chingar algo a los demás, sino somos chingones porque hacemos las cosas bien, güey. Y yo creo que el regio tiene que... Bueno, a veces yo siento que en internet, o al menos en el discurso... Yo sé que el internet es un espejismo, ¿no? Sí, claro. El internet no es No, es la un realidad. digamos que es un Es termómetro. un termómetro, o sea, ahí vas a escuchar el 80% del ruido viene del 20% de las voces, ¿no? Entonces no es... Y yo creo que más cabrón todavía que el Exacto. 80 Sí, pero no creo que sea un Pareto ahí, güey. Sí, debe ser todavía menos, güey. Debe ser Entonces cinco- yo Es una creo... micromuestra, cinco cabrón. Yo creo 95, que no sé. hay... También es mucho con el clima mundial hacer equipos, ¿no? Claro. Y de que mi equipo tiene que ganar, mi equipo tiene... Y es de que, güey, a ver, no estamos tratando de que el equipo gane, estamos tratando de que construir una mejor ciudad, güey. Entonces yo creo... A mí sí me preocupa un poco los discursos políticos que traen esta idea como de... Que diciendo paridad fiscal, en realidad están diciendo los pobres del sur nos están robando, güey. Por ejemplo, el discurso que tiene Samuel García. Sí, Es claro. decir, nosotros aportamos al Producto Interno Bruto del país y nos devuelven esto. Sí. Pero federación. y al final son... Así funciona un país, carnal. Sí, o sea, es como... Claro, güey. O sea, O sea, así tocó, cabrón. nos movemos tan rápido como nuestra pieza más lenta, ¿no? Y lo que se busca al devolver ese porcentaje también es que, pues, Desarrollarlos, estados que están en rezago, pues ya no lo estén más, cabrón. Es correcto. De eso o sea, se trata una federación. tratamos de empujarnos, tratamos de colaborar al final Totalmente. de cuentas, ¿no? Entonces a mí me preocupa un poco, o sea, yo sé que es parte de como... No es nada más aquí en Monterrey, también es parte de... Está pasando en Europa, están pasando en muchos lugares. Pero, a final de cuentas yo exhortaría a la gente a no defender a Monterrey nada más por defenderlo, sino como defenderlo por las cosas chingonas. Y no nada más por inercia o por... Claro, güey. Porque Te sientes atacado, cabrón. Porque te sientes atacado, güey. O sea, a veces es ¿Inseguridad? No. Yo lo que quería decir es que a veces es más maduro Ujú. de que callar, reflexionar y pensar. Dejar que la demás gente grite. Ujú. Y tú absorber ese grito y como reflexionar. Y pues tratar de mejorar. Porque a veces nos sentimos atacados de que no, es un retrógrado. De que... Y si lo somos, es de que... Ujú. O sea, hay muchas cosas que podemos mejorar. Sí. Si en te esta están ciudad. llamando así, no es... O sea, a lo mejor no nos están atacando, nos están diciendo... a lo mejor es con cariño, güey. Es de que, güey, agarra el pedo, güey. Es de que ustedes pueden ser mejor, güey. Depende de la plataforma donde esté Claro. dado el grito, ¿eh? No, totalmente. Porque hay unos que sí definitivamente son sin ninguna lógica y simplemente viene del enojo y eso también hay que tomarlo como eso. Definitivamente hay odio. Pues o sea, es que hay eso odio. está polarizado. Y Sí. sobre todo a los tres que nos gusta Twitter y a quienes nos estén escuchando, que sí es mucha gente que también es asidua en Twitter, porque por Sí. ahí recibimos mucha retroalimentación, hay que Así es. decirlo, y les agradecemos. Que de hecho podríamos hasta mencionar nombres. Paco González, por ejemplo, alguien Sí, que nos cabrón. escucha siempre. Súper buen pedo, Fer Lejía, güey. Está muy cabrón, porque ustedes lo han dicho, es mucho ruido el de Twitter y tiene que ver también con lo que la plataforma misma te muestra en el home, güey. O sea, ya... Claro, tú tu sabes caja de que, resonancia. a ver, Y el algoritmo está diseñado exacto. para aprenderte. güey. Recordemos Sí, que para ya Twitter encabronarte. no te muestra cronológicamente los tweets. Eso dejó de pasar hace Ni años. tweets de gente que sigues. No, Nada más tampoco. no, güey. O sea, te está mostrando justo a lo que normalmente Ya respondes. no sigues a los que sigues, sigues con a los que los demás siguen. Exactamente, Sí, güey. está raro. Se vuelve también algo ya... Se están empezando a las redes sociales a ir por lo mismo, si te fijas. O sea, son plataformas o empiezan a funcionar al menos Twitter, Facebook e Instagram como con este algoritmo en exceso y te empiezan a mostrar justo lo que estás buscando o lo que sabe Sí. que te hace Sí, interactuar, No, cabrón. que te hace aprender. O sea, O ni siquiera que te está gustando, sino lo que Que te te hace prende. interactuar, Sí, no, cabrón. exacto, sí, porque algo que te encabrona también es valioso para la plataforma. No, y le conviene a la Y plataforma. que güey. le mentes la madre, o sea, ya hubo interacción y ya hubo... Y hoy, por estar al ejemplo, pendiente. pues güey. es como un poco Sí. como Don Robert, que tenía que ser contenido de la nada. O sea, Twitter tiene que ser contenido Sí. de la nada. Entonces,
de repente te estás peleando por pendejadas, güey, porque está diseñado para... Pero jamás antes, Monterrey, me estarás de acuerdo o en desacuerdo conmigo, jamás antes el ser humano había tenido tanta posibilidad de visibilizar su opinión, cabrón. Totalmente. Entonces, vivimos una época en la que sí, y sobre todo nosotros, los que tenemos entre 25 y 30 años, o 20 y 30 años, si quieres hacer más amplio el espectro, estamos todavía sorprendidos con lo que se puede llegar a leer y escuchar. O sea, no somos todavía tan experimentados y somos ¿cómo se dice? Sorpresibles o... Sorprendibles. Impresionables, güey, en ese sentido, güey. Sí. A mí todavía me llega mucho a llamar la atención videos que veo en la red social, te soy sincero, güey. O sea, hay cosas... No deja de sorprenderme lo que sigo viendo en redes sociales, güey. Creo que también... Sí, claro. Muy, muy cabrón, güey. Y pues es un concurso de popularidad, ¿no? No hay que olvidar eso que... Y eso es en cuestión química del cuerpo, o sea, está demostrado científicamente que recibir un like libera dopamina, libera endorfinas, o sea, es una cuestión en la que quieres eso, güey. Estás ahí por eso. El mismo uso de eso, si no lo tienes, es parecido a ser abstemio de una droga, síndrome de abstinencia. Exactamente, güey. ¿Cuántas veces no le haces así cuando no traes el celular, güey? Claro, está más fácil salir sin pantalones que sin celular, que una de la casa. Es una época muy, muy cabrón la de nosotros. Somos junkies de dopamina, más o básicamente. menos, Sí, esa es nuestra droga. Realmente Sí, nadie lo está notando, que nuestra droga está en el uso que le estamos dando a las redes sociales y la hipersensibilidad. Hoy lo decía un amigo tuitero, el buen Hernán Ramos, ponía este tuit de decir que si no estaba asociada, yo creo que él lo sabe que estaba asociada, lo pone como pregunta como para no afirmarlo, pero él sabe que estaba asociado el uso del celular tan excesivo que tienen las nuevas generaciones con las depresiones constantes o este estado de ansiedad y de depresión que viven muchas o traumas psicológicos que viven muchas generaciones. Y le platicaba en mi tweet de respuesta de este concepto de aldea global, güey. No sé si alguna vez escucharon. ¿Qué es eso? Lo tomaba Andy Warhol, pero es otro De los 15 minutos de fama. Filósofo, no sé si filósofo, un investigador quien lo tomaba ahí, les debo el nombre. Pero el concepto de aldea global decía, y era un pronóstico sobre todo, de cuando llegara esta tecnología a ser tan cercanas las comunicaciones o a inmediatizar pues prácticamente todo, iba a pasar esta cuestión psicológica en la que algo que pasa en Timbuktu te puede afectar a kilómetros de distancia. Claro. Güey. Entonces... Como mentalidad de rancho, pero globalizado. Ya, exacto, ya no... A ver, ya donde se es... Antes, para ser la vecina o la famosa de la cuadra, era la famosa de la cuadra, ¿me explico? Hoy en día la plataforma te puede permitir ser el famoso en minutos o la inmediatez. Sí. Y lo que pasa en un tsunami en Japón y ver la reacción de un japonés llorando, güey, te puede trastocar el día acá, güey. Sí, el mes o la vida incluso, güey. O sea, a eso voy con lo impresionable que somos. Es que y cómo le está empezando a pegar a los jóvenes, cabrón. Sí, es que estamos experienciando lo peor y lo mejor de lo que está pasando en la Tierra todos los días. Exactamente. Vemos lo peor y lo mejor, güey. Ves al perrito que fue salvado. Bipolar, sí. Totalmente, Limón. Ves a un koala rescatado por una mujer, güey, y después ves a Lord Mantenimiento, un güey destruyéndole el carro a otra vieja porque le cobró los servicios de la cuadra, güey. Y es pues un es que cabrón. Toda herramienta puede ser un arma. O sea, las redes se pueden usar como tal. Sí, pero por cómo están amarrados los hilos de monetización, que dependo del click y dependo del reply, dependo de... Pues de reacciones emocionales. Sí, pero que la reacción emocional, o sea, como se monetiza es cuando tú empiezas a ver anuncios, güey. Es decir, así funciona Twitter, ¿no? Y Google también. Entonces, necesitas el click, necesitas el comentario, necesitas la interacción, güey. Sí, y esa interacción se da con el contenido lo más grotesco, lo más exagerado que puedas ver, el famoso clickbait, ¿no? Sí. No, y ver reflejado. A ver, ¿cómo era la televisión antes, güey? Era todo glamour, güey. A ver... Pero tampoco hay que... sin romanticismo. Si yo te dijera que la televisión es una persona, la televisión como tal es un influencer de hoy, güey. O sea, cada persona es un canal de televisión que es glamuroso, que es alguien que se produce como lo solía hacer la televisión. Cada persona es una televisión hoy, güey. Es un canal. Estás mostrando. Tú y hay quienes, insisto, son muy criticados por entregarse por completo al sistema. En mi opinión, son los que más se adaptan, cabrón. O sea, es muy criticable porque es lo que más... Hay una resistencia al cambio de generaciones X y boomers, ni se diga, güey. A lo mejor los boomers ya les vale madre, güey. Ok, boomer. Sí, güey. Ya ves que está todo un mame, güey. Pero hay todo un repudio para esta nueva forma de manejarse en redes sociales.
pues que pues no termina por entenderse, pero para mí son los seres más adaptados. Pues sí, es que también es natural. Es natural que son quienes forman parte de una carrera al menos o de un ingreso que al menos por ser creado recientemente, digo, a lo mejor tendrá un final, pero pinta para durar muchísimo tiempo, güey. Hay carreras ya de ese pedo. De cómo ser influencer, dices. Sí, o sea, ya influencer ya no es esa crítica de eres tú, o sea, cualquier persona puede ser influencer, güey. Cualquier persona. En grados distintos. En grados distintos, sí. Pero sí. Hay microinfluencers ganando una cantidad de feria. Recuerdo que alguna vez tú me dijiste en otra conversación que la audiencia que tuvieras luego se podía percibir hasta como si fuera como si fuera dinero, como si fuera, no sé cómo decirlo, ¿no? Como un activo, más que como dinero, como un activo. Una parcela, güey. Como un pedazo de terreno. Tengo este terreno, güey, tengo esta audiencia. Yo creo que también interesante es como que de dónde sacas la información al final de cuentas. Pues la gente que ve la televisión ve el mundo muy diferente a la gente que lo ve a través de YouTube o a través de Twitter. Entonces, de que, güey, parece que hay países completamente diferentes conviviendo en uno, es porque son dos completamente prismas. Y antes estaba monopolizada el prisma del claro, el canal de comunicación. El canal de comunicación no sacas esta nota, no sale esta nota. Ajá, entonces la gente más o menos tenía más o menos la misma percepción de lo que estaba bien y lo que estaba mal, entre comillas. Y ahora, pues, cada quien tiene una propia percepción porque es validado por cualquier persona, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se generan comunidades que te están validando. Entonces, al final de cuentas, todo mundo está bien. Todo mundo encuentra un lugar donde su voz es válida, ¿no? Entonces, todas las voces son válidas. Entonces, hay como 40,000 opiniones. Entonces, para ponerse de acuerdo está culerísimo porque tienes que convencer a 4,000 grupos de que moverte en algún camino, ¿no? Entonces... No, y que generas una opinión basada en un tweet que viste, ahora sí que fuera de contexto, cabrón, ¿no? Exacto. O sea, y ya de ahí decides si este güey es bueno o este güey es malo, ¿no? Y aparte infieres un chingo de cosas al respecto por un pedacititito de información, ¿no? Yo por eso valoro mucho el espacio del podcast, güey, que digo, bueno, si aquí, güey, yo... Por ejemplo, hago una broma equivocada, güey. Y no sé, güey. Se me sale. Aquí mismo puedes pedir disculpas. Ajá, y digo, güey, no sé qué. Y hago un chiste homófobo ahorita, ¿no? Y luego dicen, la andas cagando, güey. y yo digo, no, sí es cierto, güey. Ya ahí quedó, güey. Y la mayoría de la gente que nos llega a escuchar, si escucha el contexto y todo, pues no pasa nada, güey. Claro. Que en un tweet, güey, un error de esos te cuesta... Sí, te puede costar mucho. Dímelo a mí. Sí, es bien fácil. Bueno, se lo digo a Adrián Marcelo. Es increíble, güey. Cómo son diametralmente opuestos un podcast y el Twitter, güey. Y los dos nos gustan y nos apasionan, cabrón. Sí, cabrón. Pero el Twitter exactamente, güey. Se juegan diferente. El Twitter a veces hasta lo tuiteas en tu mente con el tonito que tú lo quieres y luego sale, güey, y ves las reacciones y es de que puta, güey. Como el del pollo loco que me pasó a mí, güey. Que por cierto... Un pinche rebane, güey. Por cierto, tampoco es de Monterrey el pollo loco. No, el pollo loco es de Sinaloa. De hecho, es de los tíos de un muy buen amigo, de mi mejor amigo. Mucha gente me manda cosas del pollo loco y es de que no... Trato de ser riguroso con las cosas que subo, güey. Me mandan cosas que pasaron en Saltillo y en otros lugares. No lo intentes. Pero pues sí, o sea... Oye, pero sí, para contexto también pusiste un tweet haciendo una observación sobre el tipo de mercadotecnia que hace nostálgica el pollo loco. Solo quería hacerme el interesante. Y, güey, y tuviste una cantidad de odio y de... hate porque ataqué. Oye, no, pues ni creas, güey, si tiene una wey. Empresa poderosa así, haciendo la comunicación, güey. No, o sea, pero es a propósito. No, está muy bien hecho. Totalmente. Es marketing nostálgico, güey. Totalmente. Claro. Y es muy bueno, muy efectivo. La otra vez subí el jingle de Julio Cepeda, güey. También. Claro. O sea... Ahí sí no sé qué tan efectivo sea, pero es más por la industria en la que está el juguete como tal, el juguete físico o las jugueterías. Ya es lo que le pasó a Toys R Us, cabrón. Claro. No, que en paz descanse. Imagínate. Que en paz descanse, pero va a regresar. Ciudad, güey, en serio, no sabía que va a regresar. Comenzaron como fabricantes. Sí, regresa pronto. ¿Toys R Us vuelve? Toys R Us vuelve, no sé en qué formato. A los 3 días. Ya, a los 3 días. Amazon lo cambió todo también, cabrón. Sí, lo está cambiando todo. Y aquí vamos tarde también, Sí, claro. Pero bueno, pero también es el nivel de desarrollo del país. Es otra cosa, volviendo, digo, en Monterrey me pasa inevitablemente que vas a otros lugares de la República y esto es parte de lo que se nos critica o es este orgullo tal vez mal canalizado que insisto, también lo puntualizabas y estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, no defender por defender, pero sí... hacer hincapié en que Monterrey tiene un estándar más alto que el resto de la República en muchos renglones, güey. En cuanto a confort, no es que nos creamos como que la última cheve del estadio, pero
He ido a Pachuca, he ido a Hidalgo, he ido a la capital, he estado en León, he estado en Guadalajara incluso, he estado en Oaxaca. Todas tienen gastronomía, por ejemplo, a Oaxaca, ¿cómo le compites? Pero Monterrey, en el sentido de... Bueno, me dicen que Pachuca lo único que hay es un reloj. Pastes. Pastes. Creo que hay un equipo de fútbol. Por ahí hay uno. Fue el primer equipo de fútbol mexicano y ahí se inventó el fútbol en México. Porque los mineros ingleses, de hecho, tienen un pueblo mágico de un panteón inglés. Ahí, por ejemplo, en el pueblo mágico está... Porque los mineros llegaron y el paste fue su invento, pues. Sí, ¿te acuerdas que nos ponían los anuncios panorámicos en la zona sur de Monterrey de Pachuca, el equipo de México con Miguel Calero así? El Cóndor, para recordarnos cabrón, que nos chingaron bien gacho. Pero es una ciudad en la que tal vez víctimas o producto de esta avaricia que existe, de este gusto por el dinero, pues te ofrece un estándar de servicio, por ejemplo, al cliente en un restaurante que en ningún otro lado. Oye, pero ahora lo que te iba a decir, yo creo que estamos medio alocados en eso en Monterrey, güey. Sí. Porque está mal que lo diga, pero luego, digo, también la capacidad económica de Monterrey sí es más alta. Sí, pero y también, digo, otra cosa que pasa es que Monterrey es muy diferente a otras ciudades de México porque se desarrolló también muy tarde. Sí. Es decir, es cierto. O sea, Monterrey es una ciudad relativamente nueva. O sea, es correcto. Entonces se desarrolló después de... O sea, ya en 1910 empezaba como ciudad y empezó a expandirse. Entonces se expandió con otra visión. Entonces tú puedes ir a cualquier centro de México y tiene más o menos la misma estructura. Y tú puedes ir caminar 20 kilómetros a la redonda y vas a encontrar una ciudad más o menos homogénea. La Plaza de Armas, la Plaza de Armas. Urbanísticamente tiene una estructura muy similar. Sí. Pero Monterrey no, porque se desarrolló después también. Y en el tiempo que se desarrolló ya traíamos otras ideas de que era el urbanismo correcto, que era autopistas, que pasa el carro, y luego pasa que nos damos cuenta que no era la manera correcta de hacer las cosas. Pero también eso hace que nosotros veamos la ciudad de manera muy diferente. Claro. O sea, no es lo mismo experimentar una calle caminando a 1 kilómetro por hora, güey, que ir en el carro, güey, a 100 kilómetros por hora, güey. Pues es una ciudad completamente diferente, güey. Sí. Entonces, los regiomontanos percibimos la ciudad bien diferente porque... No la caminamos. Exacto, vamos aquí no hecho madre, güey. Por eso hay casas patonas, el clima también. El clima no ayuda como para aquí caminar una ciudad, incluso para el trabajo, güey. Pero el clima también está también de la chingada porque no hay calles con árboles porque quisimos más espacio para los carros. Sí. Entonces... Claro. Tú caminas por la zona de la Purísima y a 40 grados, bueno, tampoco 40, por 40 está muy cabrón, pero a 30, 32, güey, y te la pasas chido, güey. Te sales de esa zona, güey, y pasas de que a Constitución y estás la pinche plancha, güey. De hecho, hay fotografías de Pino Suárez de 1920 que están con árboles en que medio, los quitaron para meter el metro. El metro es correcto, que digo, producto también de la urbanización y creo que también responde a la industrialización de los de los municipios aledaños. Se sabe que, pues, cuántas veces lo hemos escuchado, su área metropolitana, que hoy en día toma muchísima fuerza con Apodaca, güey, que es el brazo del estado, hay que decirlo, güey. Apodaca es un lugar de plantas industriales y de muchas transnacionales que seguramente tienen al estado donde está en el sentido de lo que aporta al país, güey, y de lo que exporta. Pues la ciudad, hasta pesquería, o sea... García es un monstruo, güey. García creo que tiene una densidad de población la mayor del estado, incluso superior a la de Monterrey, si me apuras. No, densidad no. Es el municipio más grande de la zona metropolitana. Pero en extensión territorial. En extensión territorial. ¿no? ¿Alguna vez escuché... Tú que eres arquitecto, Monterrey, ¿alguna vez escuché este dato? Tú me lo vas a... no sé si lo voy a saber, pero... No sé, pero me llamó mucho la atención que me dijeron que... fue en Twitter, de hecho, porque me quejaba de Leones, que si hay un segundo piso yo se lo otorgaría inmediatamente a Leones. Yo creo que Krubers en general fue un error, pero Sí, bueno, en un segundo piso si se fuera la solución, no sé si Gonzalitos antes que Leones, pero Leones ahí estaría en el top 3. Puse un tweet de crítica a Leones y alguien me dijo, ¿sabías que el 80% de la población de Monterrey vive de Leones hacia arriba? Es probablemente cierto. Puede ser que sí, güey. O sea, de donde comienza Leones, todo hacia arriba, todo lo que es, hasta donde termina Monterrey, es el 80% es que hay de la población de Monterrey. No sé, tendría que checarlo con... O sea, eso es muy checable. En el INEGI lo puedes hacer. Alguien que lo escuche hay una herramienta en INEGI que te hace... Que puedes checar eso. Te lo mapea. Pero, por ejemplo...
Leones y la carretera nacional, que son... Bueno, ya me estoy metiendo en urbanismo, güey. Venía a hablar de memes y chistes, güey. Ya ves. No, claro, pero es que son vías únicas. Vías únicas que también por cuestiones geográficas, o sea, se urbanizó de esa manera. Pero el problema de los segundos pisos es que hay una cosa que se llama demanda inducida. O sea, si tú me pones postre, güey, yo me lo voy a comer, güey. Entonces, si pones un carril más, va a haber más carros. Entonces, el tráfico no es un fluido como el agua, es un fluido como el gas. Entonces, tú puedes tener un globo con 1 litro gigante, con 1 litro de gas, o puedes tener una esfera de este tamaño con 1 litro de gas. Es decir, las personas pueden estar tan extendidas como... Como el espacio que les des. Como el espacio que les des. Entonces, ¿por qué en la mayoría de las ciudades latinoamericanas se está optando por un modelo BRT tipo la Ecovía? Que aquí no funcionó, pero porque no está bien atendida, es que tú puedes mover un chingo de gente en muy poco espacio. Claro. Entonces, a final de cuentas, tú no quieres mover carros. Tú quieres mover personas. Entonces, hay que cambiar un poco la mentalidad de que, oye, hay que experimentar, de que irme, no sé... Soluciones rápidas para el problema es carpool. O que las empresas tengan van para que traigan a los trabajadores, etcétera. Güey, el transporte escolar debe ser obligatorio, güey. Home office, cabrón. Imagina, o sea, cuando es vacaciones, güey, ¿cómo está el tráfico, güey? Está con madre. No. Imagínate que todos esos niños se murieran en un pinche camión. Bueno, obviamente menos, claro. O sea, reducir esas cosas, ¿no? Sí. Hay, bueno, de hecho, soluciones, podríamos hablar mucho tiempo de ellas. Pero sí, bueno, volviendo al tema de donde comenzamos a hablar de esto, es cualquier chilango que nos esté escuchando se puede cagar de risa porque realmente ya que conoces y todo este año he estado yendo a la Ciudad de México y el año pasado también, es increíble, es una cosa que no tiene repetición, es una obra de Dios, cabrón. La gran ciudad, como le llaman, es increíble caminarla, güey, o sea... Claro. No, incluso aunque parezca que no, la cultura que tienen las personas allá, güey, es notable, güey, porque para funcionar, para que ese monstruo funcione, güey, y cada día no haya 100,000 muertos en ese pedo, güey. No, neta, mis verdaderos respetos, güey. Es increíble lo que hacen. La Ciudad de México sí es una anomalía muy cabrona. O sea, en ese sentido es envidiable. El regio jamás va a tener esa mentalidad cosmopolita. Eso es lo que yo también... a veces... Madre. A lo mejor por orgullo no nos gusta admitirlo, pero tal vez sí no estaría mal tal vez a tratar de apostar por eso, tratar de alcanzar esas cosas, no tanto... A lo mejor tenemos metas medio pendejas de repente, güey, de que, güey, vamos a poner un estadio encima de un río, güey. Eso de que, güey, con el Inge no te metas, cabrón. Esto va a ser único, güey, nadie más lo va a tener. Y a ver, o sea, que seas único no te hace útil, güey. O sea, no... O la torre más alta. La torre más alta, más alta. Y ahora la más alta. ¿Qué digo? ¿Dónde pondrías un estadio tú, Monterrey, out of context? Yo creo que el espacio ideal es en ferrocarriles. O sea, enfrente del uni actual. Ya. Es el único lugar que... Sí, porque cuando esté el tren suburbano, que supone que va a haber ahí un tren, va a haber movilidad vas a poder llegar o por el metro por la línea 2 y caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros, güey, o por el tren que te va a dejar exactamente ahí afuera, güey. Recuperar las vías de tren que ahorita están siendo usadas de carga. O sea, transporte público, güey. O sea, estaría bastante chingón. Qué chingón. Oye, una cosa de tu... Y aparte también subo memes, cabrón. O sea, nada más sirvo para eso, güey. Sí, no, pero una cosa que te iba a decir de primera impresión de ver la cuenta es que uno pensaría, güey, es una cuenta para burlarse de Monterrey. Porque Monterrey están muy mensos, jajaja. Sí. ¿Verdad? Pero realmente, güey, conociéndote y todo, pues yo diría que tú amas la ciudad de Monterrey. Yo amo Monterrey, güey. Y vaya, no es que la ames ciegamente. O sea, claramente claro. hay puntos a criticar, güey. Pero eso es parte de querer integralmente, ¿no? Sí. Incluso, digo... Chingado, no quiero revelar nada sobre tu identidad, güey, pero llevas un tatuaje de una entrada a una colonia de aquí de la ciudad de Monterrey. Sí. De hecho, es la estación de metro de una colonia. La estación de metro. Pues sí, güey. Yo comparo mucho mi amor con Monterrey. Algo así como cuando vas creciendo y ves a tus papás. Tú cuando eres un niño, güey, tú mamas a tus papás, güey. Son la mera verga, güey. Los admiras, güey. Es el más alto del mundo. Los ves con una mirada ingenua. Los ves con una devoción total, ¿no? Y luego ya eres como puberto, güey, y la odias. Yo odié a Monterrey, güey. Yo ya me quería ir, güey. Me fui. Y
luego ya alcanzas a darte cuenta, pues, que pues un cúmulo de personas, güey, que pues la cagan, son chidas, güey, las quieres, güey, y que pues, le están pegando, güey, le están tratando de hacer lo mejor que ellos pueden, güey. Y pues al final, ese es el verdadero amor, güey, cuando es un amor, que ya lo conoces, güey, que lo sientes, que lo entiendes, o sea, entiendes más o menos la historia, entiendes, a la gente, ves lo chingón que son en lo que hacen, y eso es lo que admiras y lo que amas, ¿no? Y yo sí tengo un amor muy cabrón por esta ciudad, güey. Y pues es un poco pues de la gente que está aquí, y también un poco de la historia, y también un poco de la arquitectura, y también un poco de las cosas bien extrañas que pasan aquí, güey. Y esas realmente son únicas, pero ¿no? ahí le diste la clave, ¿no? Más que estar ligado a un lugar físico, son las personas las que hacen a Monterrey, ¿no? Yo también... O sea, es el recuerdo bonito de con quién fuiste al lugar físico llamado Estadio Universitario, güey. Claro. Y creo que tú lo vas a entender a la perfección porque lo leo en cada una de las cartas que haces, güey. Muchas gracias. Realmente no es el viaje a Canadá en la camioneta que se congela, güey. Es con quién lo viviste, cabrón. Lo que lo hace mágico. Uno puede amar Monterrey en el sentido urbanístico. O urbano, mejor dicho. Pero odiar a las es muy personas, amable, digamos. Pero en realidad la gente es lo que lo hace, ¿no? La mentalidad, o sea, ese la recuerdo, que esté atado, que sea un ancla en tu vida, el recuerdo de cómo en la avenida Pino Suárez, güey, tu mamá te dio un buen consejo alguna vez, o tu papá te regañó en Constitución, o en la Macro te topaste con tu novia aquella vez, o te batearon, ¿no? La madre. Sí, eso es lo que hace Y el Monterrey, tatuaje que yo tengo es porque me acuerdo de mi barrio, güey, de mi gente, güey, de mis vecinos, güey, de las señoras barriendo la banqueta, güey, de yendo al parque con mis amigos, güey, de peleándome, de caerme, de aprender a andar en bici, güey, de todos esos recuerdos, ¿no? Pero a final de cuentas están atadas a algo físico, a un espacio arquitectónico, por así decirlo, pero al menos yo así entiendo las cosas, ¿no? Porque es una identidad, o sea, un sanpetrino va a Rusia y cuando le dicen ¿de dónde eres? ¿Qué crees que dice? San Pedro, para nada, güey. Monterrey. Dice Monterrey, cabrón. A pesar de que el sanpetrino acá diría soy de San Pedro, güey. Así es, no. Y allá que va y dice, o sea, Monterrey termina siendo una identidad. Un aglutinante de muchas identidades. Un concentrado, güey. Es un concentrado de cabrones, como dijiste. Que puedes odiar, amar. Sí. O ¿Y qué creen que nos distinga, güey, como regios? Si le tuvieras que explicar a alguien así danés que nos está escuchando, güey. Un polaco. Cabrón. Es que el orgullo, es muy metafísico. Es muy orgulloso. El orgullo. Yo diría, y que como bien dijo Monterrey, está orgullosos. Mal canalizado en ocasiones. Y yo lo quise ver en ocasiones como positivamente canalizado. Porque creo que es el que nos tiene donde nos tiene, güey. Sí. Y, o sea, es una ciudad también un poco capitalista. O sea, en un buen sentido y en mal sentido. En el sentido de que se da a sí mismo valor a través de su trabajo. Y a través de lo que hace, ¿no? Lo que gana, etcétera, ¿no? Entonces también, es una característica. Es muy conciso, fuerte, obtuso, tosco a veces. Pero bonachón, en el fondo. Tiene una coraza muy gruesa, pero un interior muy suavecito, güey, acolchonado, güey. Sí, porque al final es al final chingazos y todo, pero en la carne asada yo te hago la cheve. A la tercera caguama te está abrazando, güey. Es cálido, claro, exacto, güey. El regio es cálido, güey. Por ejemplo, el tapatío también tiene lo suyo, o el jalisquillo, el jalisciense, pues, pero no es tan cálido como el regio, güey. Te das cuenta inmediatamente que pone una línea, güey. O sea, y aquí no, el regio te quiere hacer sentir como en casa, cabrón. Tiene esta calidez, yo le llamaría, o no sé cómo llamarlo. Es que todas las tribus, por así decirlo, todos somos amables en el fondo, ¿no? O sea, es el creer que pues, la humanidad es buena y en el fondo. Pero tenemos una manera de ser amables muy característica, ¿no? Muy peculiar. Muy peculiar, que es llevándonos fuerte. ¿Qué pedo? Y el abrazo con palmadas que huele, cabrón, ¿no? Ajá, es un amor muy tosco, güey. Les tocó leer en alguna vez en Twitter del viejito una carta de un chilango que se hizo regio. O sea, que vino a trabajar acá. Estoy seguro si alguien lo ha leído, si lo puede, lo puede poner en Twitter ahí a quienes participamos en este podcast hoy. Pero sí es famosilla, se hizo viral hace ya muchos años y él narra precisamente cómo se fue. O sea, era un chilango que vino y estuvo aquí creo que 15 o 16 años
y se iba de vuelta a México y se estaba despidiendo y pues cómo narra, cómo él, pues prácticamente la curva de adaptación y cómo termina pues despidiéndose como un regio prácticamente. Pero sí enamorándose finalmente. Enamorándose por completo y te narra y viniendo de un chilango que le pone lo chido que dices Monterrey de verlo de fuera, güey, que te lo diga alguien de fuera, güey. Pues termina siendo como regio muy bonito que ellos lo arropen o lo apropien para sí, güey. Y pasa mucho, o sea, yo también que viví en Alemania, que los alemanes tienen como una fama de ser súper fríos y como que no te pelan y tal, pero apático. Muy, muy deep down, muy adentro, son súper amables. Y si te haces amigo de uno, de verdad, lo tienes para toda la vida, o sea... Son leales y a madre, he escuchado eso. He escuchado ese es otro del sentido de amistad también que se vive de una forma ese muy también peculiar. está muy... Ese es el sentido regio de amistad. Aquí, no sé si para bien o para mal, güey, porque tienen todas las partes, ¿verdad? Pero sí las es muy amistades de preprimaria, güey, se conservan hasta el final. Ya es el destino, ¿no? Acabo de ver una noticia en la que sería para mal, güey, un vato que acuchilló a su compa porque no le quiso seguir el pedo, güey. Sí la vi. Se metió a acuchillarlo al cuarto en Santa Catarina. Sí, no mames, horrible, cabrón. Qué feo, ¿no, güey? Sí, espantoso. Y luego el gato sale pues detenido así y se le ve en la cara el arrepentimiento, güey. Yo creo que, güey, no mames, me quedé sin mi compa. No era para matarlo, güey. Tal vez unas puñaladas. Una puñalada, mini. Oye, pero para matarlo. Pero una cosa bien interesante que leí hace tiempo de Malcolm Gladwell, el autor de pelo chino que tiene muchos bestsellers. Decía el güey que... Y estaba hablando de Irlanda, güey. Pero haz de cuenta que lo estaba leyendo y dije, no mames, haz de cuenta que está hablando de Monterrey, cabrón. Porque hablaba de cómo es diferente la gente que crece en ciudades donde hay montañas de donde no hay montañas. Qué loco. Entonces hablaba de Irlanda y decía que básicamente lo que se cree, güey, es que en las ciudades y aglomeraciones donde se vive de agricultura, dice, si alguien llega en la noche y te roba, güey, chingue su madre, me robó unas manzanas, me chingó, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, güey. Y dice, en los países y lugares que hay montañas, güey, dice, si alguien te chinga, güey, o sea, dice, ahí no hay agricultura, hay ganadería. Entonces, si alguien te chinga, güey, te roba en la noche, güey, ya valió madre tu vida, güey. O sea, porque te robó todo el ganado, te robó... Sí, las cabezas de ganado. Ajá, entonces, decía, en esos tipos de aglomeraciones empieza a haber la cultura del honor, güey. Y que empieza a ser muy importante y muy violento, güey. Entonces dice que normalmente cuando tú ves una muerte, que es porque, oye, güey, ¿por qué lo mató? Güey, porque habló mal de mi familia, o así. Siempre es en lugares que tienen montañas, güey. Y no está muy distante hacia atrás esa época. Mi abuelito fue bandido, güey. Mi abuelito fue... no. Bandido mi abuelito fue un gran bandido. Digo, no debería decirlo, pero ningún familiar lo va a escuchar. Pero él era de los que portaba su arma en la cantina, güey. Que de hecho poseía una cantina y así se solucionaban antes los asuntos. Se escucha muy, muy normal, pero es una realidad, güey. Hay gente que hacía antes era... Oye, pues te tengo que matar, cabrón. Y justo esto que dices, y Malcolm Gladwell también lo dice, dicen, no se pierde, güey. Porque uno pensaría, oye, güey, es que fue hace un chingo de años, de que no importa, güey. Si así se hizo, de honorabilidad. Y luego así educaron a los hijos, y así educaron a los hijos, y así educaron a los hijos, va a seguir existiendo. Para eso es bien interesante. Yo creo que se puede abordar eso que mencionas y todavía en otro extremo más cabrón, los vikingos, la cultura nórdica, güey. Estoy viendo un anime, no sé si les gusta el anime, pero lo recomiendo muchísimo. Se llama Vinland Saga. Okay. Van 21 capítulos, lo puedes ver en YouTube, en español o en inglés, subtitulado con japonés original. ¿Cómo se dice? Vinland, así de tierra, pues, Vinland. Okay. Como Bin Laden. No, V-I-N, Land, así pegado, Saga. Después Saga, y es prácticamente la historia de vikingos, pues, de toda esta cuestión. Y hay una escena muy, muy interesante, donde un danés, que pues se sabe, estuvieron en guerra con Inglaterra durante por ahí de los años 1000, del siglo IX, pues, digamos, en esta invasión que hacen los daneses a la tierra de lo que hoy es Inglaterra, que en aquel entonces era pues, una especie de reinos divididos ahí, Northumbria y Wessex y toda esta onda, pero ya existía York, Leicester, London, o sea, está muy cabrón. Tiene 5,000 años o no sé cuántos ese país. Van a matar, un danés va a matar a uno de Gales, que también era uno de los reinos que estaba en esa tierra, que el Reino Unido, digamos, que después es el Reino Unido, en aquel entonces era, pues, creo que Inglaterra, sí, England. Y Gales era parte de... Entonces el galés le dice, malditos daneses ustedes, que llegaron aquí a nuestras tierras y nos mataron, nos arrebataron todo. Y el danés
le dice, a ver, bueno, antes de matarte te voy a decir algo, güey. Esta no es su tierra, cabrón. ¿Cómo De crees hecho, que llegaste tú, cabrón? Antes de ustedes estaban los romanos y antes de los romanos estaban los celtas, güey. Y antes sepa la madre, güey. Exacto, o sea, los romanos llegaron a arrebatarle a los celtas el territorio y luego ustedes, güey, pues en la decadencia del Imperio Romano se apoderaron de estas tierras, güey. Y antes de los primeros había animales, güey. Antes, Y lo trasladas a Estados Unidos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que los americanos, América para los americanos, güey, no es tu tierra, esa era de los nativos americanos, cabrón? Güey. Y el genocidio más grande se supone que es el que hace precisamente Estados Unidos con los nativos americanos, güey. En realidad, en toda América, ¿no? La llegada de los europeos a América que exterminó 90% de la población. Los españoles, que ahora que cumplieron la Virgencita, está muy cabrón el efecto de la Virgen en México y es un inventazo de los españoles. Sí, claro. Güey. Con todo respeto para quienes creen en ella, o sea, pero... O sea, Juan Diego como que se la encontró y después, pues, no, pues es tiene un mito tintes ahí, medio de sí. LSD, cabrón. Disculpe. Más como de ayahuasca. Sí. Ok, es Pues, güey, no válido si la viste, güey. Pero todo un país condicionado, güey, por el favor de la Virgencita. Pero era lo que se necesitaba para pacificar es que ese si país. Si no la querías comprar, o sea, te la metían por el culo la religión, compadre. Y es un clon de la Virgen de Tonatzintla, creo que se llama la de España. No, y es un arquetipo, güey. Termina siendo... Hoy mi hermano me decía un concepto de Dios somos nosotros y me empezó a explicar la termodinámica y una teoría medio loca que leyó en un manga también de cómo el Dios habita en nosotros, güey. Y cómo la causalidad también es parte de lo que hacemos y pues terminamos siendo Dios porque si Dios está en todo y nosotros estamos en todo, entonces no mamá, sí, güey. pero regresando un poco... Luego le dicen la teoría holográfica sí, a ese pedo. Un poco regresando a lo de la religión y así. Creo que leí un libro que se llama Monterrey en el espejo, que es de Pablo Landa, que es básicamente la historia de Monterrey narrada en un librito muy chiquito. Órale, ¿lo recomiendas? Sí, bastante. No sé si fue en ese libro que leí que los regios son súper mochos y súper conservadores, no por otra cosa que por ser adversarios al centro. O sea, que como que la identidad del regio siempre ha sido condicionada a ser lo opuesto a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México se organizó, pues, en el Maximato, con Plutarco y las calles, pues, toda la guerra cristera. La guerra cristera, es Entonces, correcto, como si los del centro van a ser ateos, pues nosotros vamos a ser súper conservadores. Entonces fue un refugio de mucha gente que venía huyendo de guerra cristera y se asentó muy cabrón como toda esta idea del catolicismo y de realmente, pues ya era católico Monterrey, pero no era tan devoto, no era tan mocho, no hubiera movilizado una marcha pro vida en esos tiempos, pero después de la guerra cristera, que llegó más gente y como que, güey, vamos a hacer ese pedo. Aquí fue como que refugio eclesiástico, digamos, para esos cristianos. Entonces, vamos a hacer eso y se quedó. Que hay una historia, ahora que mencionas esta rivalidad y tiene que ver también con esto de donde se concentra el poder. Nunca la he terminado o sabido contar. Una vez la abordé en el podcast con Aldo, güey. Pero me la contó un muy buen amigo que trabajó un tiempo en FEMSA. Mi mamá también trabajó en FEMSA. Es fanática de don Eugenio Garzazada. De hecho, hay un libro. Y de hecho, el Ideario Cuauhtémoc, sin que sea un libro, el Ideario Cuauhtémoc es básico. Oye, es una joya, güey. Le expliqué eso súper raro. Perdóname que te interrumpa, pero del Ideario de Aniquilante y Voyager 2, ahora que los vi hace poquito. Porque les decía, no, es que Eugenio Garzazada es una figura muy cabrona. Es como religiosa, ¿no? Pero, es mítica. Pero es le dije, güey. Le dije, güey, tiene una serie de mandamientos, güey. Sí, básicamente, exacto, que es el Ideario Cuauhtémoc. Es el Ideario Cuauhtémoc y es como se rige la filosofía en FEMSA y por eso son lo que son como empresa, digamos. A fin de cuentas, esta historia tiene que ver con el periódico o la imprenta. En aquel entonces el poder se regía por quien mandaba en los medios, como en su momento Televisa lo hizo con la televisión antes de esos tiempos, donde ya don Eugenio pues tenía vida y se había hecho de un hombre acá. Se disputaban eso. Creo que estaba en quiebra o estaba en bancarrota el periódico o la imprenta que estaba en el centro del país. Entonces don Eugenio Garzazada, no sé cómo fregados, tenía pensado comprar eso. Entonces, cuando a él lo atacan en este atentado en donde muere y que también la historia cuenta que él sacó la Fusca para también enfrentar, murió, o sea, él murió con la Fusca. Era un yo no sabía, güey. Sí, güey. Era histórico ese pedo. Tipo Elliot Ness, güey. O sea, el vato también se defendió. De hecho, creo que por eso mismo
muere. Porque no se dejó secuestrar. Iban a secuestrarlo la Liga Comunista. 23 de septiembre creo que se llama la famosa Liga Comunista de creo que Gustavo Díaz Ordaz en aquellas épocas. No Luis sé. Echeverría. Sí, que era su secretario, pues el secretario de gobernación en la época pero de Díaz Ordaz. Ya era presidente. Hay toda una serie de mito alrededor de ello. Yo incluso he llegado a escuchar de que le iba a regalar el TEC a Echeverría, entonces Echeverría era amigo y no fue el que lo mató. Bueno, y de hecho en los papeles de John F. Kennedy, en los archivos, tanto Díaz Ordaz como Echeverría eran agentes de la CIA. Ah, sí, está muy agentes de la CIA, güey. Fue un presidente. Eso está muy cabrón, güey. Agentes de la CIA, los dos en ese entonces ya eran. Sí, respondían sí. Pues es que también, o sea, de que era mejor ser amigos de... Porque lo que estaba haciendo Estados Unidos con eso era como que estos güeyes no se vuelvan comunistas. No, y sabían que venía el movimiento y o sea, desde Sudamérica también empezaban a olérselas, güey. Y de hecho es que él se supone que cuando lo atentan o cuando le quitan la vida a don Eugenio, la leyenda, yo creo que para dramatizar cuentan que traía el cheque en la bolsa de que iba a comprar la imprenta. Del saco, de que ya iba a comprar la imprenta. Y si ese movimiento se hubiera dado, el poder, porque controlabas controlabas la comunicación, se hubiera terminado de residir en el norte de la República. Imagínate, cabrón. Hay que hacer un Watchmen. Historias paranoicas, está bien, está bien interesante. Pasado, está muy cabrón. Digo, de hecho, no te sé los detalles de la historia. Hay cosas bien interesantes en Monterrey que la verdad son tan conocidos. O sea, como por ejemplo, o sea, todo el mundo conoce que pues aquí se adoran, bueno, no se adoran, pero se tiene mucho respeto a los empresarios, a Garza Sada, a toda su familia, Isaac, etcétera. Sí, la ciudad de los nombres. De los nombres. Pero también, también hubo movimientos de izquierda también muy, muy cañones. O sea, al mismo tiempo que Garza Sada estaba construyendo una colonia en San Nicolás, la colonia... ¿La famosa? La famosa, güey. Mientras tanto, en las faldas del Topo Chico había comunistas construyendo la colonia Tierra Libertad. O sea, a mí se me hace bien interesante como que en la misma ciudad... estaban pasando esas dos cosas. Medio borrado de la historia, ¿verdad? Pero eran los comunistas queriendo también, o sea, meter mano, su pedacito de pastel en una ciudad que terminó siendo, pues, o sea, es casi que al final desapareció ese movimiento, ¿no? Monterrey, o sea, es derecha por lo mismo de cómo funciona y el capitalismo consumismo, o sea, siempre ha ido de la mano de esto, güey, no de una repartición equitativa de los bienes, güey. Sí, está cabrón eso de puntualmente de Tierra y Libertad, pues termina con la fundación del PT, que eran dos personas, Beto Anaya, que sigue siendo el dueño del partido, y su, en ese entonces socio, que no recuerdo cuál es el nombre, que lo meten a la cárcel y ahí muere, ¿verdad? Sí. Y de hecho, digo, esto es muy interesante para la gente que quiera meterse, buscan Tierra y Libertad en YouTube, y hay un documental como de 1 hora y media de los 50s, cuando apenas estaba empezando, y todos sus usos y costumbres y el código que tenían. No, y creo que la policía no se metía, o sea, era como realmente era un territorio autónomo dentro de la ciudad más industrializada de México. Era... y tengo entendido que tiene una preparatoria todavía ahorita, tienen su propia estación de radio y tienen un chingo de cosas. Sí, pero o sea, que es masivo, pues, la preparatoria, que no sé si es de las más grandes del país. No, bueno, no quiero echar mentiras, pero sí tienen... Pero sí, yo también hice un dato así medio bañado el que todavía había escuchado. Todavía existe como todo... Pues, yo creo que debe ser sinceramente la de comunista y capitalista la división más marcada a nivel global, ¿no, güey? O sea, es una la dejo sobre la mesa. Es que es una... religión y ateo, güey. Es que aún así, digo... Sí. No, o sea, es que... Pero nos gusta dividir el mundo en dos, güey. Sí, siempre. Pero esa no sé, la pongo sobre la mesa como la más Tigres y Rayados. Hablando de... huevos, Tigres y Rayados. Tigres y Rayados, güey. Otra muy grande que yo veo es, y no está en todo, pero mucho está polarizado, religión y ciencia. Sí. Esta dicotomía, se podría decir también. Sí, es una dicotomía. Y muchas veces una falsa dicotomía, ¿no? Sí. Parte de lo que... Ya ves que como si estuvieran peleadas. Con queso, sin queso. Mutuamente exclusivos. Piratas y gringas. Sí. Qué buen podcast. Ya ves que lo menciono a la menor provocación, pero por ejemplo Guillermo del Toro, cuando recibe el Oscar, que critica esto que le llama otredad, que luego descubrí que sí es una palabra de verdad, güey. Sí, otredad. Otherness o otredad. Y decir, bueno, güey, o sea... Siempre que te quieren dividir en dos, pues es que alguien se está ganando algo, claro. ¿no? Claro. Y más que no hay buenos y malos, ¿no?
Como decía Ricky Arjona, ¿no? Las fronteras. Oye, qué gran canción, cabrón. Ahora te voy a el norte fuera el sur. Cabrón, sí, qué buena rola. Estamos hablando de la misma. ¿De la misma? Güey, sí, cabrón. Sí, Marcos era el ramo mexicano, güey. Sí, güey. ya. Disculpen que saquemos pero bueno, cobrezazo, ¿no? Arjona Regio. El Arjona Regio Nicho Hinojosa, güey. Buen amigo, buen amigo. Es buen amigo tuyo. Buena anécdota que me acabo de encontrar. Embajador de Tigres y la chingada. Sí, que se andaba peleando ahí con el Rayado, güey. Sí, es intenso, iba saliendo. Güey, ¿se acuerdan cuando se le cayó la casa, güey? ¿A Nicho? Sí, güey. Vivía en una torre en San Jerónimo, güey. Que la tuvieron que tumbar, güey, porque... De hecho, es una imagen que no he encontrado, güey. Que es una torre que... Creo que se llama Torre Sol, güey. Que... Estaba ahí... Ya la encontré. Nada, te creas. Acá bien verga limón con el Google Food, ¿no? No. Que estaba ahí en la avenida que es camino al Puente Tirantado. Creo que es Rogelio Gómez. La tuvieron que tumbar, güey, porque se estaba deslavando, güey. Y ahí vivía Nicho Hinojosa, güey. Fue un gran momento un momento icónico. Momento icónico que no... Hay muchas cosas de Monterrey en Context que no he podido encontrar, junto con la alberca de Cepillín, ¿era? La casa de Cepillín, pero esa también la tumbaron, creo, ¿no? Sí, no sé, güey, pero yo, güey, hay una historia bien extraña. Sí, se subió a Monterrey of Context y está arriba. Y perdón, güey, que ahí que acapara un poco, pero cuando estaba estudiando profesional en ingeniería civil, un trabajo mío fue ir a timbrar a casa de Cepillín, güey, me abrieron, güey. Y le dije, soy estudiante y vengo a ver si me dejan tomar fotos. Sí, güey, pásale, güey. Y fuimos y tomamos fotos de la alberca que se estaba descuartando, sí, güey, la alberca. Del obispado. Que es la de tradición, la de que todos pasan por ahí. Que todo el mundo iba a ver las luces de Cepillín. Sí, güey. Y así llegamos, de que preguntando de qué, güey, aquí, sí, vive para acá. Iba con un muy buen amigo, con Cade. Y pasamos a la casa, nos abrió la que creo que es su esposa. Y no, güey, pasamos, tomamos fotos y todo, sacamos 100, güey, en esa clase que hablan de geología. Pero bueno, oye, regresamos a la historia que ibas a contar ahorita de Nicho, güey. El Nicho me lo encontré, nada, iba saliendo del teatro, güey, le dije, ¿qué haces aquí, Nicho? Nada, se me antojó el pollo Kentucky, güey. Y fue ahí, güey, yo no sé por dónde ibas y por el centro, pero un peladazo, el buen Nicho, que también estaría de lujo que lo pusieras ahí en Out of Context, ¿no? Sí, cabrón. Y luego en el podcast, güey. Sí, estaría muy bueno, cabrón. Lo puedo invitar al podcast y seguramente viene el buen Nicho. Órale, estaría chingón. Oye, y una cosa más que hace rato decías de los jalisquillos y así, algo que yo noto es que en Guadalajara, güey, bueno, una de las cosas que he estado oyendo bastantillo este año, es que, bueno, que las banquetas son gigantes. Para mí que fue como que, ¿cómo, güey? Sí, es una ciudad y para mí la gente, güey. Esto suena como pueblo, pero no, güey, luego dices, oye, güey, es más lógico que hay banquetas grandotas. Tomado en cuenta. Pero otra cosa que me fui dando cuenta es que, güey, tienen muy buena marca de ciudad, güey. O sea, es decir, todo lo que se conoce en el extranjero, güey, el tequila, el sombrero, el mariachi, güey. Claro. O sea, un chingo viene de Guadalajara, güey. Y la marca que hemos construido como Monterrey, híjole, cabrón. Al menos en línea, güey, es muy doloroso leer cosas que además a veces son atinadas. Sí, es cierto, buen punto con eso también. Tiene su fama Guadalajara también de otras cosas, del mariachi, por ejemplo. Sí, el mariachi, claro. Hoy creo que es el Silicon Valley de México, pues, se podría decir. Es el centro de innovación tecnológica más importante del país. En indoor, marihuana y hidroponía y toda esta cuestión también creo que están muy avanzados. En México creo que es el estado que... Sí, y tienen casi monopolizada, usando mal la palabra monopolizada, pero la cultura, güey. O sea, ahí es la feria del libro la segunda más grande del mundo, güey, la más grande de México. No. Pero prácticamente cualquier punto cultural es Guadalajara, güey. La inseguridad es el único también... Tienen un problema muy fuerte. Tienen un problema fuerte Fíjate, con la inseguridad. Pensando en eso de la marca ciudad, o sea, se han hecho intentos como de mejorar la marca ciudad en el sentido de, pues hizo lo del foro, como en el gobierno de Natividad se hizo un intento por mejorar un chorro la marca, se vino abajo con toda la de seguridad. Pero también hubo ciertos errores, siento que, por ejemplo, se hizo el Paso Santa Lucía, que se hizo la renovación que es más para turistas que para la gente, güey. Y yo creo que fue el gran problema. O sea, que a veces como queremos vendernos al exterior, entonces vamos a hacer cosas para la gente del exterior. En vez de hacer cosas... Es que eso vino derivado del Fórum Monterrey. Y de hecho lo que hicieron fue muy criticado por esconder prácticamente la colonia de atrás de claro, Lucía. Yo recuerdo, güey. No es... O sea, urbanísticamente hablando, tú que dominas el tema... Pues no sé qué tan ético sea nada más tapar lo feo y que se vea bonito. Sí, pues también es un poco también la estrategia de pintar las colonias de la Loma Larga. O sea, lo mismo. De que no van a dejar de ser pobres, pero va a ser menos incómodo verlos, güey. Pero yo sí creo ahí, yo sí defiendo un poco. También hay un... Hay un factor de sentirse bien, que
que esté bonito donde vivas, aunque funcionalmente sea lo mismo, güey, sí tiene percepción que haber... y sobre todo debe estimular y condicionar. Sí, entiendo que no es la solución última, no es la solución última, pero tiene que haber como... No va a ser así de primer... que ya estés a punto de matar al Brian y de que... ¿sabes qué? No, güey. Qué chingón está ese Fuchsia, güey. A veces se usa más para... Adrián, cabrón. Ni porque acabamos de entrevistar al JP, cabrón. No, pero... Ese Fuchsia está chingón, cabrón. No, y te voy a dejar con vida. Sí ayuda, pero no... hay que ver quién lo hace y por qué lo hace. Claro. ¿Qué móvil hay? ¿Cuál es el móvil? Y, o sea, a veces... Pero esa es una muy buena observación. Como marca, sinceramente, sí no somos... De hecho, hasta por el fútbol, si me apuras, somos más odiados, güey. Sí, no, güey. Para mí, o sea, que ya sea un meme, wow, es de Monterrey. Que a mí me encabrona, güey. A mí me da mucha risa, la verdad. Yo lo siento, güey. A mí sí me molesta un poquillo porque se me hace como que el chiste fácil, güey. O sea, no es tanto porque, me molesta porque soy regio. Sino más bien se me hace como que, ay, güey. No, ya mejor... es que también lo que pasa con el Regios es que lo que platicábamos hace rato no tiene desenfado en admitir que es así el Regio. Así es. O sea, esta cuestión del machismo, por ejemplo, que hoy está muy de moda con la agenda feminista y que también tiene justa razón de ser. Así es. Acá, si te fijas, no es tan fácil entrarle al hombre. O sea, no es una cuestión que, por ejemplo, platicas con un joven capitalino y que lo hago, de hecho. Trabajo con personas que tienen 18 años y usted no tienen ni que explicarles, güey. Ellos como que lo traen en el chip. Y acá sí hay veces que como que, ay, güey, te das cuenta que hay un machismo. Hay una resistencia. La madre, dices tú, sabes que aquí no, güey. Aquí no vale la pena como que tratar de sembrar una semillita de que, güey, pues no siempre es así. Claro. O hay este micromachismo que ahora también empieza a ser tema en redes sociales. No sé si lo han escuchado, el micromachismo. Sí, claro. Que también hay personas aquí en un regio, es muy difícil que te lo vaya a entender. De que, chinga, ¿cómo, güey? Así es este pedo, así es aquí, la madre. Y es el pedo, güey. Las cosas nunca son así es este pedo, güey. Sí. No, exacto, güey. Eso no es una razón válida. Ya es de que, pues ya no es así, güey. O sea, no es un argumento. Este pedo ya no es así, cabrón. Pero, por ejemplo, Adrián, a mí hace relativamente poco, año y medio más o menos, me invitaron a dar una conferencia a niños jóvenes de secundaria. Y me llamó mucho la atención en el buen sentido que una de las personas que estaba tomando el curso era claramente un joven con tendencia homosexual. Güey. Claro. Y incluso, todo como, no nada más cómo se expresaba, sino el proyecto que tenía y todo iba derivado a actividades que normalmente asociamos con el lado femenino. Sí, lado, en este caso era de cocina, ¿no? El proyecto que él traía. Pero me llamó la atención para muy bien, güey, que todos sus compañeros eran, ok. Y hablaban con él y todo así. Yo realmente, güey, sí pensaba, güey, yo soy era más o menos unos 15 años mayor que él. Si alguien en el contexto donde yo estudié secundario o primaria se hubiera comportado así, güey, se lo hubieran agarrado madrazos todos los días. Sí. O sea, ni siquiera era posible el poder expresar de esta forma. Y entonces dije, oye, güey, pues sí hay avance, güey. Claro, porque a mí me parece mucho mejor lo que la sucede. exposición y los medios sociales, y todo eso. El hecho de que sí ha habido progreso, güey. Cada vez más jóvenes ven que ya no es tan chistoso ser así, sino es incluso señalado ser así, güey. Claro. De dominante o de prejuicioso, güey. Yo sí pienso que el status quo ya cambió, güey. Sí, o sea, ha cambiado. Cuando falta. Sí, falta. En los jóvenes, si me apuras, sí. Yo cuando hablo, de hecho, platico más de lo que veo en gente de mi edad, cabrón. Sí, claro. En gente que tiene más resistencia y que incluso dice, no pienso cambiar, güey. No, que mejor me muero con la mía. Y de hecho, también por eso les gusta mucho Monterrey, güey. Porque también hay gente con la que se identifica. Te permite aquí, porque güey. hay más gente así. O sea, que un regio vaya a Ciudad de México y en una carne asada tenga un discurso de este tipo, de los que escuchamos aquí, me incluyo, güey, de cómo son estas reuniones aquí, güey. En las que si solo hay hombres, probablemente el tema va a ser, güey, una mujer y lo que le harías, güey, o lo que le has hecho, güey. O sea, hasta está mal que lo diga, güey. No, claro. No, pero en México es muy común que alguien sí te pueda poner el alto de que, güey, espérame, o sea, no es así aquí. O sea, es más... El meme de Gillette, así que el negrito parándote. Sí, güey. El capitalino lo que tiene es muy asertivo, güey. El regio creo que tiene es diametralmente opuesto a veces. O te lo dice de una muy mala forma, o no te lo dice, güey, por miedo de incomodarte, o sea, pero no hay un punto medio, güey. El regio es muy, muy extremista en ese sentido, creo, o sea, al menos así a grandes rasgos es lo que veo, güey. Sí, y pero... El chilango no es de que, a ver,
no me está gustando tu servicio. Te lo puedes decir incluso en medio del servicio. De que, oye, ponle un poco más de ganas a tu servicio. O algo así, güey. Lo que decía, que es un poco tosco. ¿Sí? Que sí. Es brusco, así. No, y allá y por eso se echan el carro, güey. De hecho, no es que se lo echen. Dice acá, güey, es que sabemos... o sea, ya te enseñas a manejar así, güey. Pero acá el regio... O sea, es muy común que un regio cuando esté en el tráfico de la Ciudad de México se sienta ofendido porque le echaron el carro, güey. Ah, sí, claro. Y no es que te lo estén echando, güey. Es que... Aquí se sabe que va a entrar y pues ya entró, güey. Entonces, entra rápido precisamente para evitar que esté de que, ¿me dejas meterme o no me dejas meterme, güey? Uno y uno. Exacto, güey. Métete la chingada y no pares allá, güey. Y acá faltan muchas de esas cositas, güey. Sí, por ejemplo, uno de los... así que yo noté que me hizo mucho shock fue cuando tomé un curso de actuación y dirección en la Ciudad de México. Uh-huh. Y digo, con también... Luis Mandoki. Así es, con Luis Mandoki. No iba a decir el nombre de apellido, pero sí, con Luis Mandoki. Pero sí. Sí, puedo agregarlo porque no. Claro, y también, hay que decirlo, quizás porque se trate finalmente de artistas que estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Pero el grado de coqueteo que había, güey, era altísimo, el que yo no estoy acostumbrado, güey, ¿no? O sea, pero en un grado donde, o sea, llegaba al burro, ¿sabes? En muchos momentos, güey, que a mí no me parecía tan natural. Yo era como que, cabrón, ¿cómo? ¿Sabes? Más así tipo ranchero, ¿no? Más inhibido, güey. Sí, pero recuerdo así, no sé, güey, por ejemplo, una chava que llegaba y le decía al instructor, que no era Luis, era su asistente, y le decía, ay, tienes muy bonitas cejas, ¿no? Y él de que, sí, ¿qué más te gusta de mí, no? Y yo de que, ay, cabrón. O sea, así como muy directo, ¿no? O sea, enfrente de... así como reaccionó Monterrey, así reaccioné yo, güey. ¿Qué pedo, güey? Sí, soy ranchero, güey. O sea, espérate, unas galletas, un café. Mira este bigote. Unos tecantes o algo. No, pero de que... Y no me has visto el bigote. De que, pero si no tienes bigote, pero no tienes bigote, el de mi verga. No. Nomás era para incomodar a bandido. Güey, la neta, esos chistes los tiro más para incomodar a bandido, güey. Lo confieso, güey. Ese es un chiste que tiro más, güey, porque... Es algo local, sí. Sí, güey, es un chiste local. Te hace sentir bien, güey. Saben que ni va el chiste, güey. O sea, no es ni chistoso. Su madre, güey. Pero sí, es más que la mujer también está en un papel distinto al que tiene la mujer acá. Aunque suene exagerado, creo que la mujer capitalina se siente con total libertad de expresarse, güey, sin temor a ser juzgada, güey, a ser... Aquí pueden tildarte con todo, digo, disculpen, pero te pueden tildar de puta si haces eso, güey. Y así lo sabemos. ¿Cuántos hombres no tenemos o tendremos esta mentalidad? Y a eso hace referencia el término de construirse. Oye, creo que un poco, güey. Y qué cabrón ahorita que dices la palabra puta. Recuerdo, creo que es Octavio Paz el que lo menciona. ¿Cuál palabra, perdón? ahorita la voy a repetir, hermano. Pero creo que es Octavio Paz el que lo explica, si no estoy equivocado. Que, por ejemplo, puto y puta tienen significados distintos, que no son el mismo, güey. Pero dice, los dos significan en el imaginario del mexicano lo peor que puede ser, ¿no? Sí. Entonces, lo peor que puede ser un hombre es homosexual y lo peor que puede ser una mujer es sobajarla, exacto, o sea, que es vaya, un insulto que puntualmente está radicado en ambos sentidos en un machismo, güey. Exactamente, güey. Intrínseco, ¿no? Lo femenino es malo, güey. Lo masculino es bueno, güey. Sí, por ahí es el... Es de que, ¿por qué eres afeminado? O sea, todo le zapata gay es ese pedo, güey. O sea, es de que... Sí, bueno, claro, pero no creen que responde y sinceramente también... que ahora que mencionamos este tema en el que era tal vez inevitable caer, porque también por eso mismo a Monterrey se le pone en el mapa negativamente últimamente, por el tema de cómo reacciona al feminismo o a esta agenda que manejan. Y no es que uno busque desacreditar para nada, güey, o uno busque incluso hasta pasar por alto que aquí se matan mujeres, güey. Es algo terrible, güey. Sería de alguien muy loco, güey, como que estar de acuerdo con eso. Estamos en el mismo canal ahí, güey. Totalmente de acuerdo. La cuestión también... Y desaparecidos en general también. Exacto. De hecho, ni siquiera ese argumento de, es que matan más hombres. No quiero ni traerlo a la mesa porque... No, a mí también se me hace que, bueno, ok, güey. Pues sí, cabrón, pero pues no invisibilices a quienes son impunes al matar a la mujer, cabrón. Así es. Hay más impunidad en ese sentido, pero... Pasa también que es una cuestión biológica, güey. Una cuestión en la que el hombre se sabe superior... Entre comillas. Biológicamente. O sea, con más fuerza física, ¿te refieres? Exacto. O sea, parte de ahí, pero después... O sea, de ahí creo que es un vicio de origen. De entrada. Porque no es que el hombre viole porque... O sea, obviamente está aprendido por todo este bombardeo de medios y la imagen tan sexualizada que tiene la mujer desde tiempos... remotos o de que te digan qué es lo que te tiene que excitar de una mujer
Ujú. Y sobre todo que va acompañado de que el hombre se sabe superior a ella. Porque Sí, incluso claro. siendo homosexual, Ujú. pensaría 2 veces antes de violar a un hombre. No sé si me estoy explicando con lo que Sí. digo Sí, aquí, güey. oye, es buen... O sea, quiero es buen tratar de punto, sí. explicarme con lo que estoy no, diciendo, güey. creo que se entiende O sea, bien que como el hombre siempre va a tener ventaja sobre una mujer. Eso. Sí, sí. Por Traemos un biológica, vicio de origen, en ¿están de acuerdo? promedio, en Ujú. promedio un hombre siempre va a En ser promedio. más fuerte. ¿Cómo lo atacas eso, güey? O sea, A ¿cómo mí se me atacas hace eso? muy... Pero es que se me hace que es algo más que biológico, es cultural. Por ejemplo, Totalmente cultural. el tema de los feminicidios yo lo veo muy similar al tema de las armas en Estados Unidos. Ujú. Que es algo que para tratar de convencer a la gente de que, oye, güey, este pedo está mal, güey, es difícil. O sea, es difícil ni siquiera empezar la conversación. Y es porque hay cosas que son tan arraigadas a la Ujú. cultura, güey, que se vuelven tabús Bueno, totalmente. pero yo ahí pensaría que al revés, güey, que no violar es lo cultural y a lo que debemos aspirar. Porque yo me imagino, sin saber... No, pero forma experta, no pero- tanto violar o matar, sino como Sí. que la mujer es inferior El al hombre. patriarcado, Claro, güey. claro. Hablas del Sí, sí. patriarcado, güey. Sí, totalmente. pero yo me imagino que en Hombres de las Cavernas, güey, Ujú. la norma era la violación, güey. Supongo yo, güey. No creo que haya sido consensuado. Entonces, realmente, el esquema social al que debemos aspirar es a que, por medio de la cultura, sobrepasar ese caos, güey. Sí. Y... Es interesante lo que mencionas de si la norma era la violación. Digo, no lo sé, apenas un biólogo. es- habría que- No, sé, no, güey. entiendo tu Ujú. punto y creo ¿Un que... biólogo? No, un ¿Por violación? antropólogo. Perdón. No, El biólogo, el que sabe de violaciones. sí, no mames. No, ya, Limo, Perdón, ya. Tranquilo, perro. Pero habría que ver si había un consenso de parte de... O sea, o en verdad era consensuado o que Ujú. había un punto en donde tal vez el hombre prehistórico, por el Ujú. placer que podía sentir, decía, pues No bueno, lo que sé. ya no voy a Ujú. seguir poniendo resistencia. Pero es interesante Ujú. eso que comentas, güey. Eso sería también ya verlo con un antropólogo. Sí, güey, un sí, antropólogo, sería una sí, mamada, sí. pero... Yo no sé, güey. Pero- No, no, ni yo, güey, ni yo. Pero es claro. Y de memes, sí, Por sí, supuesto de que es memes, güey. cultural y con el rol que ha tomado la mujer. A ver, en la historia nórdica también la mujer, hay matriarcados. Todo aquel que ha visto vikingos, no hay mejor ejemplo que Lagertha, güey. O sea, Ujú. también hay sociedades muy antiguas que se sabe tenían a la mujer como dominante y aún así existían las violaciones, güey. Ujú. O sea, obviamente hay mujeres guerreras, hay mujeres que no pueden ser dominadas tan fácilmente y eso es lo que también vemos hoy en día, un resurgimiento de esta mentalidad combativa de la mujer en la que es Sí. no más, Yo cabrón. siempre pongo la violación como el peor crimen que hay, güey. Totalmente, güey, Porque yo totalmente. todavía y creo se que... excita el violador que- con que la en un- resistencia, Fer. Sí, De no, hecho, y- una de las métodos, si Ujú. una mujer es inteligente, hay métodos, hay ocasiones, escenarios que te invitan a que accedas para que precisamente baje la adrenalina que le provoca el lastimarte y violar y penetrarte cabrón, al mismo está tiempo. Ya súper retorcido ese pedo, cabrón. Pero Ujú. cuando baja la guardia, obviamente atacas, güey. No es como que para que, ok, güey, ya me está gustando, dale, Sí, güey. sí. No, es un mecanismo en el que puedes Entiendo. Y- evitar que él sí, siga eufórico. Creo que, o sea, y hablando de los temas más fuertes, yo creo que Sí. lo que sí podemos hacer, o sea, no podemos detener a un violador, ¿cómo se Ujú. llama? En serie o alguien que realmente tiene una cosa... Sí, psicópata de lastimar. ¿no? Sí. Lo que sí podemos hacer es descalar nuestras propias conductas como Eso es muy buen hombres. punto. O sea, el darnos cuenta de que, oye, güey, ¿por qué permito que esto pase cuando... Verlas de fuera, ajá. güey. Verlas de fuera. Sí, cabrón. o ponerte en los zapatos de Sí. una mujer, güey. O sea, es de que... En mi caso es muy sencillo. ¿Por qué a mi hermana sí la dejan... ¿Por qué a mí sí me dejan llegar a las 2 de la mañana y a mi hermana no? Y la verdad es porque mis papás tienen miedo que la vayan a violar. O sea, es tan sencillo Sí, como eso, güey. Entonces es Es- ponerte en los claro, zapatos, que güey. suene muy fuerte, es así, güey. Sí. Es una realidad, pero pues vuelve esto. Entonces, esta libertad, si tenemos conciencia de que una tendencia de que las mujeres son mayoritariamente violadas, el hecho de que no se les deje salir responde más a este miedo de los padres Claro. que a un tema de no te dejo salir porque eres mujer, me explico. O sea, Ah, sabemos cómo está la situación, sí, cabrón. yo creo que hay de todo, O sea, ¿no? Pero nadie de está todo. tratando de Sí, negar el hecho de que existen hombres. O sea, ese es el asunto. No es... Yo ¿Cómo- puedo estar cómo- muy en el- contra cómo de le- las formas. Sí. ¿Cómo Eh, le hacemos para que en tu... A mí lo que más me gustó de vivir en Alemania, güey, era ponerme hasta el queque, güey, a las 4 de la mañana e irme caminando a mi casa de regreso, güey. Claro. Debe ser
sentirte seguro hasta cuando estás más vulnerable, güey. Pero porque hay un Estado de Derecho. Y a ver, yo propongo, por ejemplo, tal vez soy todo lo opuesto a un feminista de acuerdo a la impresión o la percepción que tienen muchas personas como mi figura pública. De hecho, lo que más recibo es que soy misógino, que soy machista. Va, bienvenido. De hecho, ese meme de eres de Monterrey lo he recibido muchísimas veces. Supongo que tú eres el que deberes de verlo, yo, ¿verdad? Probablemente más que todo. Supongo que en ocasiones hasta me lo he ganado, pero ¿por qué no? Yo lo he dicho, ¿por qué no votamos por mujeres, güey? Para que en la misma legislación ellas, a través de este también estado de leyes patriarcal en el que vivimos, pues también sean ese agente de cambio, güey. Mi propuesta es votemos. Yo voy a votar por solo mujeres, güey. Yo quiero con los pelos de la burra en la mano decir, estoy apoyando... Porque esa impunidad también viene de un Estado de Derecho que es obsoleto, güey, que no hay. O sea, aquí no se detiene a las personas que en Juárez, en el municipio, matan en una peda después de que Tigres pierde a una mujer, cabrón. Sí, no van por ellos, güey. No van por ellos. O sea, y eso es lo que a veces me molesta porque se desvirtúa muchísimo cuando lo canalizas o lo enfocas en personas como yo, que son güeyes que nomás quieren ver el mundo arder en Twitter, güey. O sea, no, yo no soy... Sí, y no es que yo diga, no les estoy violando, pero estoy trivializando tal vez, güey. Sí. O sea, a veces sí entiendo esta crítica. A mí, yo sí, como tengo una cuenta que, o sea, en teoría es comedia, en realidad son... Sí, trato de ser muy cuidadoso, güey. Sí, en estos tiempos más. Y no porque tenga miedo que me echen carrilla, sino... O del backlash, sino como, güey, o sea, ¿qué estoy promoviendo, güey? O sea, ¿a quién le estoy dando cabida, no? O sea, ¿estoy golpeando hacia abajo o estoy golpeando hacia arriba, güey? Y es el fijarse hacia dónde estás golpeando. Si estás golpeando hacia abajo o hacia arriba, güey. Mejor no golpees, hermano. Hay que golpear para arriba, güey. No, porque ahora que mencionas eso también es que, y tiene que ver con el status quo, empiezan a surgir muchísimas cuentas y de personas que parece parte del... Y no, obviamente no es el caso de Monterrey Out of Context, pero por ejemplo... Me he empezado a encontrar con cuentas de tuiteros que están tomando muchísimo poder y que son precisamente los que antes eran oprimidos y que ahora ya ese cambio se dio. Ahora los que están en situación de poder son el chavo que es de tez morena o tez prieta y que es sumamente inteligente y se empiezan a dar estos movimientos como los whitexicans. Sí, pues son espacios. Y que, bueno, que empiezan a tratar de tambalear un poquito esta... supremacía blanca que en México era muy, muy evidente existía y hasta ahorita empieza a verse a chavos de que ya, pues lo del Zapata feminista, güey, esta onda... El Zapata homosexual, más perdóname, bien, ¿no? El Zapata homosexual es que mejor que eso, güey. El mismo artista también es una voz de muchos que dicen, ya, güey, ya basta de que esto solo se trate de los blancos, güey, de sus pasatiempos o de lo que hacen, cabrón. No sé, güey. Pero es un odio. Yo detecto un odio también. Es que también es lo que te iba a decir. O este racismo inverso, Fer, que ya se escucha si empiezas a decir, me pegaron, entonces yo pego... Exacto, güey. Pues, ¿qué te diferencia de eso? Digo, en el caso de Zapata, eso no debería pedo, ¿no? O sea, para mí es lo mejor es que exista, güey. O sea, para mí siempre que exista una parodia, un cuadro, aunque sea algo que me gusta, no me gusta, es mejor que exista, güey. Claro, y el arte debe ser para eso, para generar emociones, güey. Si causó tanto enojo, pues algo está haciendo bien. Alguna fibra está haciendo tocó, ¿no? bien, güey. Algo está haciendo bien el artista. Sí, totalmente. Oye, y una cosa más que platicaba también justo ahora que vi hace poco a Voyager 2 y a Aniquilante, me decían, oye, güey, es que cuando hablan de Monterrey, que dicen de casarse entre primos, que son homófobos, que como que me invitaban así como a decir como que es falso, ¿verdad? Y yo les decía, no, güey, es cierto, güey. O sea, desde cuando alguien se burla de Monterrey, así es porque normalmente sí hay un fondo de que hay una realidad de por qué burlarse, ¿no? Sí, o sea, tenemos otras virtudes, pero... Pero yo creo que lo chido es como tomar eso, güey, y es de que, güey, vamos a ser una ciudad más chida, güey. O sea, vamos a... Sí, tenemos pedos, tenemos de que ideas medio pendejas de repente, güey. Hijos deformes, pero... Hijos deformes, güey. No, pero pero se puede mejorar la ciudad, güey. O sea, tenemos el material humano, tenemos de que la capacidad económica, güey. O sea, no detenernos, porque a veces o sea, de repente que alguien intenta hacer algo. No, es que aquí no se puede, güey. Es que aquí es Monterrey, güey. Aquí no es Europa, aquí no es otro lado. Güey, aquí no es Europa. Qué buena frase. O sea, eso, güey, ¿por qué te detiene eso, güey? Tú has logrado hasta el cansancio, ¿verdad? Tú puedes lograr cualquier cosa que te determines, güey. Incluso si la gente se burla de ti por eso, güey, pues, o sea,
tomarlo y como el orgullo de Vegeta, güey, de que, güey, Sí, hazlo, güey, lógralo, güey. Sí. güey. O sea, canalízalo para bien. Canalízalo Yo para creo bien, que güey. estamos en una fase en desarrollo organizacional, en la especialidad de la carrera que me tocó cursar, güey. Psicología para Monterrey, que no sabía. Había una maestra muy buena, Marta Lilia, y hablaba de la capacitación, sobre todo de cómo recibir a quienes llegan a una empresa y a través de la capacitación, pues hacerlo lo más efectiva para que tratar de disminuir la rotación de entrada, o sea, y que tenga una estancia duradera. Pues creo que es el fin de toda contratación, que una persona dure en el puesto. Y hablaba de 3 fases, que era pues congelamiento, descongelamiento y volver a congelar. No sé cómo las explicaba, pero la analogía es que las personas llegan como siendo un iceberg, güey, o siendo un pedazo de hielo a las empresas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es como descongelar, güey. Descongelarlas, pues, para transmitirles conocimiento después y después volver a congelar, o sea, afianzar, o sea, con otra técnica. Está bien complicada esa metáfora, cabrón. Sí, me estoy mamando. Pero Pero yo una vez leí a lo mejor, creo que sí te entiendo bien. Por ejemplo, leí una columna de un padre de familia que tenía un hijo gay. Entonces, el güey lo asimila que tuve que desaprender, odiar a los gays y reaprender a través de... Porque no naces con ellos. Ajá, o sea, así se explica el racismo. Puedes reaprender, o sea, puedes desaprender y puedes reaprender cosas. El racismo así es como lo explica una gran psicóloga. Sí. Dice, a ver, lo aprendiste, güey. O sea, no naces siendo racista, güey. Yo siempre pienso eso también, güey, que cualquiera que quiera aprender a lo largo de toda su vida, tiene que también desaprender a lo largo de toda su vida, güey. Claro. O sea, uno va con otro, ¿no? Pero es que también la historia, ahí es donde... Las personas que son racistas, ¿por qué son racistas, güey? Porque incluso a veces son hasta demasiado... Te heredan de costumbres. Claro No, que sí, y hay que decirlo, güey. Tiene su parte de utilidad pragmática que es decir, güey, si yo pertenezco a este grupo que es tribal y es... me protege. Va a tener ciertas ventajas como esas. Voy a ser protegido, nos vamos a dar jale entre nosotros. O sea, y es por esta cuestión también que surgen estos grupos y se mantienen y surgen sistemáticamente. Claro. ¿no? Que moralmente es incorrecto lo que está sucediendo, pero... tiene sus beneficios pragmáticos. Y por eso sucede. Es bueno, podríamos hablar también muchísimo de ese pedo, güey. Oye, yo quiero hablar, güey, de hace rato que decías de que construyeron Santa Lucía para turistas, güey. Pero a mí, güey, me gusta muchísimo, güey. Y siempre que camino por ahí me parece así como lo más loco que he visto, cabrón. El Parque Fundidora, güey. Porque... el Parque Fundidora sí está hinchado. O sea, es una mamada. Es que, güey... que han estado en Francia me han dicho, güey, es que, neta, güey, este parque no le pide nada a nada. Es una mamada. Al de Nueva York, incluso. Central Park, sí. No, güey, porque yo camino por ahí, güey, pienso, no mames, cabrón, hace unos años, güey. todo Monterrey, güey. Era... caminarlo de noche, güey, en un otoño es genial. Pero imagínate viajar 100 años al pasado, güey, y contarles, güey, en esta industria que estás viendo, güey, donde están jalando todos con madre y es lo más cabrón de Monterrey, va a cerrar, güey, y vamos a abrir un parque, güey. Y en el parque va a haber museos, güey. Y van a venir todos los días, güeyes, a andar en bici, y jugar a caminar, Pokémon Go. Jugar Pokémon Go. Creo que te vas a tardar más explicándoles Pokémon Go. Que va a haber un parque en Fundidora. ¿Qué es Pokémon Go? Bueno, es cierto. Pero ese pedo a mí se me hace como algo que... cabrón, imagínate, güey. Imagínate ahorita pararte dentro de Cemex y decir eso. Ahora pues sería irrisorio, güey. Pero ¿cómo somos también? Y cómo, todo. A fin de cuentas, creo que resume bien esto de out of context Monterrey. O sea, aquí no valoramos, güey, lo que tenemos. Y yo les quisiera preguntar para ver si vamos cerrando, güey. Sí. ¿Cuál es el lugar, la parte favorita? Yo ya se las dije que la mes fundidora. La parte favorita que tienen de Monterrey. Es decir, algo que digas, puta, cabrón. Aquí, güey, haz de cuenta que es mi lugar de paz o mi lugar de sentirme chingón, güey, ¿no? Buena. Mi lugar favorito, mi edificio favorito en Monterrey es la Escuela de Música de Carmen Romano, güey. Buenísimo. Es el obispado. Sí, está en el obispado, ¿verdad? Sí, está en el obispado. Güey, ese patio, güey, es otra dimensión, güey. Oye, ¿conoces la historia ahí de cómo estuvo ese edificio? Francamente, no me la sé. Creo que fue un convento de alguna orden católica, güey. La verdad, no sé si eran franciscanos o a qué orden pertenecían. Y después se convirtió en escuela. La verdad no me sé la historia. ¿Era una casa de monjas, no? No lo sé. No, creo que era de hombres. Creo que sí era. No, la verdad, jesuitas, algo así. Francamente, no sé. Pues te estaré echando mentiras, güey. Habrá que buscarlo. Yo fui ahí. Pero es un lugar espectacular porque realmente aprovecha la geografía única de Monterrey, güey. Sí. Y tiene un espacio, o sea, te transmite algo muy cabrón, güey.
Y francamente no hay otro lugar como ese en Monterrey y en el mundo, güey. O sea, realmente es un espacio único en el cual yo sí siento que, güey... Ay, güey, buena. ¿Cómo existes tú aquí, cabrón? Te sientes en otra atmósfera, pero no es como que, me siento en Europa. No, te sientes como en un lugar completamente diferente, güey. No te sientes en Europa, te sientes en Monterrey, güey. Correcto. Entonces, excelente. Sí, estoy tratando de pensar, digo, aparte de escuchar la respuesta de Monterrey out of context, estoy tratando de dar con un lugar, güey. ¿Qué a ti te transmite así? Mares, ¿no? ¿Algún estadio? Puede ser, güey. Un estadio puede ser un estadio, puede ser... ¿Qué será? O sea, pero en el sentido arquitectónico, Fer, pregunto. No, algo que te transmita a ti, que esté güey. ligado a mi infancia. Sí, por ejemplo, yo el segundo lugar que iba a decir era el Museo Marco. Por ejemplo, para mí estar ahí, güey, me siento... Bueno, yo me iría con la Colonia Country. La Colonia Country. Sí, o sea, como primer... Que tengo entendido era un club de golf antes, por eso se llama Country. Ah, no sabía eso. Country Club. Country Club. Wow, qué buen dato. La colonia de Country era un... Entonces ahí... ¿Pero más para Country Sol o para Country acá? Country La Silla. Country La Silla, ok. La donde Silla. había una calle, que había un árbol en medio y que... A mí me gusta muchísimo y desde chiquito siempre dije, aquí me encantaría vivir. En Country, por donde está Cristo de la Montaña. Tiene nombre de planetas y así Sí, astronómicos sí. por ahí las calles, ¿verdad? Sí, bueno, es que hay nombres también de Albert Einstein, Thomas Alva Edison, inventores, Isaac Newton, y creo que después ya empiezan los planetas. Pero desde muy chiquito, como estuve en el Liceo Monterrey, que estaba abajo. Órale. Entonces, bueno, estuve cuando después me cambié, se fue el director y se fundó otra, pero ahí estuve, entonces me impresionaba mucho desde chiquillo ver las Américas y después toda la colonia hacia las faldas del cerro. Los árboles, claro. la conexión la con casa las de los tubos, de lejos. Porque eso es otra, güey. Hay una belleza urbana bien cabrona. A mí recuerdo que la primera persona que me dijo eso en mi vida fue mi buen amigo Patricio Cuellar, güey, que lo conoces, Pato Sí, claro. Rams. Pero que estábamos manejando por Constitución así de noche. Me dijo, güey, es que me encanta manejar por aquí, güey, ver este pedo. Constitución de noche es bellísimo, güey. Y era algo que yo como que nunca ni siquiera considerado para mí. O sea, Bellísimo. de que, oye, güey. Y desde entonces, güey, como que intento a veces encontrar así... Gómez Morín es una visión a la Sierra Madre, güey. O sea, está centrada en Mira, yo la no M, The quería Lord of the decirlo. Rings ahí, ¿verdad? Yo Sí, no güey. quería decirlo porque se puede escuchar así como que, güey, pues puta madre, ya si no te gusta, pero andar por San Pedro de noche, güey, Ujú. pues es algo muy bonito, cabrón. Claro. De hecho, o sea, disculpen, pero sí es Sí. algo muy bonito. Yo ni vivo ahí, me encantaría, pero es muy aspiracional, hay que decirlo, güey. Sí, claro. Que puede sonar hasta clasista, güey, pero es muy bello y se ve que ahí los Claro. impuestos, pues como que le dan un poquitito más de provecho, güey. De hecho, Así el es. otro día fui a McAllen con mi hermana. Y dice, güey, ¿por qué el cielo se ve así tan extraño? Digo, no es que el cielo está igual, del mismo color y normal. El peor es que no hay montañas. No hay montañas, Sí. claro. Entonces y eso se ves siente extraño. más cielo, güey. Entonces, Ajá. ¿por qué el cielo llega hasta el piso, güey? No, y de hecho, aquí en Monterrey las montañas fungen como brújula. Porque, a ver, Sí. en México, por ejemplo, tú volteas hacia arriba y ves puros pinches edificios, güey. Nunca sabes realmente, si no te dicen en qué colonia estás, te pueden aventar en una y decir, madres, güey, pues ¿dónde estoy, güey? Claro. Y acá es de, ok, volteas allá, ves el Cerro del Fraile, estoy en Mitras. No Sí, es sé, cierto. güey, o sea, o si estás por El acá por la Topo, Huasteca, güey, o sea, o que estoy en Santa Catarina, güey. El norte Sí, está el totalmente. topo. Sí, No, y para mí era, no soy el Cerro de la Silla, ya valió madre. ¿Para dónde le doy, güey? ¿Para dónde manejo, cabrón? Sí, güey, eso es una cosa muy, muy chingona, güey. Chingada, Sí. podríamos hablar horas y horas de Monterrey. Sí, oye, y por lo que ahora que decías de McAllen, güey, una extensión de Monterrey también, que a lo mejor esto tendría cabida en la sí, cuenta, ¿verdad? podría ser. Poner no el sé. mall o el Whataburger o algo. El show de Aldo Show, ¿verdad? El monólogo de Aldo Show Sí, de No cabrón, vayas a McAllen. todo... Llévame a McAllen, Sí. no me acuerdo cómo era. Sí, que mucho de su carrera ha sido Que gracias hoy no a lo parte de ese tocamos, chiste. también la influencia del Los comediantes, vecino güey. país que hay aquí, ni siquiera la Claro. abordamos hoy en cuanto bueno, a sí. cultura. Lo que somos los agringados, somos Güey, de la el ciudad Día más de Gracias, americanizada. Monterrey, güey. el Día de Gracias. Güey, el fútbol americano, güey. Lo están empezando a festejar Sí. el Día de Gracias Oye, más, ¿les parece cabrón. si lo dejamos para el siguiente Sí, podcast por para dejar favor. de tarea y, Puede ser. y que nos des la promesa de que Pero, regresas, cabrón? exactamente, Voy a volver. tienes que volver. Vas a güey. volver muy bien, güey. ¿Qué llevamos? 2 horas o qué pedo? Más o menos, ¿no? Un poquillo, no, sí, casi. 1:43 más o menos. Sí, pero yo pienso que este tema da para No seguirle friegues, con güey. madre, güey. Sí, venga, pues Y- pregúntale y- el Spotify, carnal. La de la canción. Ah, yo pensé que... No, Sí. que pregunta el foto y yo, ¿cómo nos va? Ok, güey. No. Ah, Ahí no, tomando güey. las stats. Sí. Pregúntale No, pues lo primero, o sea, que nos compartas tus redes, güey. redes. ¿Dónde te podemos seguir, cabrón? Aunque ya lo sabemos. En Twitter es @outofcontextmt. No, en Twitter es @mty out of context porque el otro es de Rayados, güey. De hecho, existió primero que la Monterrey out of context. de Cuenta hecho. rival. Ah, eres tigre abiertamente, o sea. Sí, soy tigre. Monterrey güey. out of context, o sea, ¿tú cuánto es tigre?
No, mi cuenta es neutral. ¿Eres neutral? Neutral. Entonces eso... No, Sí, y ahorita pero se refiere qué a bueno que... que estén disfrutando allá en Qatar. Sí, no, pero te refieres a que la otra cuenta está... La otra cuenta... El tema es de Rayados. Ajá. Hay una cuenta... Hay una cuenta... Podcast ya no van a estar disfrutando. No. Créeme, güey. Porque, mira, @MTY out of context es mi cuenta, que es de Monterrey, la ciudad. Y out of context, MTY es de out of context Rayados. Ya. Entonces, nada más para que no se confunden. Y en Twitter, en Instagram, soy out of context Monterrey, así, totalmente. Out of context Monterrey, ok. Y Facebook ya de momento no está activo. Sí, pueden buscarlo y pueden seguirme. Y es la oficial, pero no van a ver contenido. Muy bien. No, pero lo que prefieres tú en este momento es Twitter. Twitter y en Instagram, pues también síguenme si quieren memes en su feed. Sí. Yo no sigo mi cuenta personal no sigue a Monterrey of Context porque en Instagram me gusta otro tipo de contenido, o sea, a lo mejor mucha gente tiene humor y a mí me gusta más fotografías, arquitectura, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, excelente. Bueno, entonces en Twitter, @MTY out of context. Correcto. Perfecto. Adrián, te podemos encontrar en Twitter como @AdriánM10 y en Instagram como @AdriánMarcelo10. A mí me pueden seguir en Twitter como @BandidoDiamante y en Instagram, como me ganaron el username, estoy como @ElBandidoDiamante. Y bueno, aquí tenemos una tradición, que es lo que le vamos a preguntar ahora sí, que es un disco de música para que la audiencia se vaya a escuchar al acabar tu episodio. Oigan, ¿puedo hacer una pregunta antes? Sí. Claro, échale. Quiero que cada quien dé su pronóstico de Rayados Liverpool. Jürgen Klopp. Reservado. 3-1, Liverpool. ¿Bandido? Reservado. No, hombre, no son culos, güey. O sea, gana el Liverpool, pero pues no sé. Sí. ¿Tú crees que hace un digno papel Monterrey? Pues ojalá lo golen, mi cabrón. No creo, güey. Ese presente, no creo que será un buen papel. Pero pues no sé, güey. Tampoco quiero así tirar chido, por cierto. La neta, ahorita sí lo digo en todo. Me duele, pero sí envidio el lugar. Claro, el aficionado Rayado. Hay una parte, claro, güey, que envidias y dices, bueno, Quisiera estar a punto de jugar contra el Liverpool. No, y ojalá que les vaya. Yo creo que sí lo necesitan, güey. Y es necesario que el adversario sea digno, güey. Eso se escuchó, yo creo que sí. Sí, fue con saña, fue con mala vida. Me van a matar, ¿verdad? Sí, no se crean. Y vas a escuchar el disco de Los Libres y Locos. Mira, eso va a ser... Es mi recomendación, güey. ¿Ah, sí? El gran silencio Libres y Locos, güey. El gran silencio Libres y Locos. Será muy lamentable, y la neta lo digo de todo corazón, el que decida no escuchar el podcast porque te vio la camisa de Tigres. De hecho, es el tipo de audiencia que no queremos. Así es. O igual hay gente que lo va a ver por eso. Bueno, sí, claro. Bueno, y ojalá si llegó hasta acá, pues no solo por eso, digo, lo puede quitar a los 2 minutos. Pero el que decidió no verlo porque Monterrey trae la de Tigres, no era nuestro... Y tampoco no agarra el chiste que es Don Robert, güey. O sea... porque hoy se perdió de... Güey, la neta, como arquitecto, carnal, se ve que eres una chingonada, güey. O al menos los temas que dominas o la forma en la que lo expones, los comunicas muy bien. Está muy chingón. Hoy creo que nos llevamos no solo yo, que te voy conociendo, sino los que van a escuchar y ver este podcast, una grata sorpresa con... Cabrón, yo creo que va a ser de que... Ay, güey, tú sabes más... Además de memes, también sabe otras cosas. Estás muy cabrón, güey. Entonces... huevo, cabrón. No, pues gracias por invitarme, güey. Yo no sabía de qué, güey, no sabía de qué pedo iba a hablar, güey. Y al final, pues, es un podcast, güey. Bueno, pues se dio toda madre. Entonces, recomendación de disco. La verdad es que ese disco, güey, sí está muy cabrón. Porque creo que es una coyuntura muy extraña de géneros, de temas. De hecho, habla de Monterrey, habla de la cultura. Habla de cultura en broma, también es crítica, también es... celebración, güey. Sí, estamos hablando del Gran Silencio, Libres y Locos. Gran Silencio, Libres y Locos. ¿El del 12, el culo se descose? ¿Cuál? La de que trae la rola, ese, Libres y Locos. Libres y Locos es el primer disco. Trae Duerme Soñando. Sí, a huevo, es la que trae la de 12, el culo se descose, 13. Sí, exacto, que se llama Mitote, creo que la canción. Ese cassette. Habla mucho de Monterrey. Ese es una joya, pero creo que probablemente va a estar en el top 5 de mejores álbumes que se han hecho aquí, güey. Y si me apuras, top 13, güey. Tal vez los gruperos me van a ofender porque también... No, lo platicaremos en el siguiente podcast. Esa asociación que se hace del género grupero aquí es muy cabrona, güey. Totalmente de acuerdo. Creo que los gruperos... Hablando, otra disyuntiva, güey. Cuando viví en Alemania, güey, fui al Oktoberfest, güey. Que, güey, estaría bien chingón que hubiera un Oktoberfest en Monterrey. Y luego, que, güey, pendejo, ya existe, güey. Es la Expo Guadalupe, güey.
O sea, eso es literalmente... Y no el October que hacen en Cintermex. No es la eso, Expo Guadalupe. La Expo Guadalupe es realmente, o sea, lo que... Porque la polka se deriva, el grupero se deriva de la polka, güey. Ajá. Es básicamente la misma esencia, lo que les gusta a ellos. Y es la fiesta del pueblo, güey. Sí. Es la gente a donde va toda la gente, güey. Y no le tienes que decir a la gente de que cerveza artesanal y de este sabor. No, güey, ponle cheve de la que le gusta y se va a mamar, güey. Sí, güey. Eso es el October. Sí, güey, buenísima metáfora esa, güey. Buenísimo, cabrón. Pues nos vamos Monterrey Out of Context. Un lujo tenerte aquí, cabrón. No, pues ya sabes que queda la puerta abierta porque dejamos temas pendientes, cabrón. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias y aquí nos escuchamos el siguiente lunes.